Necesito un novio para mañana. El millonario escucha la súplica desesperada y toma una decisión que nadie esperaba. El ruido de los platos, las voces de los clientes y el ir y venir de los compañeros ya se sentían lejanos. Rebeca salió por la puerta trasera del restaurante, se sentó en una de las cajas vacías de refresco y se dejó caer hacia atrás como si el mundo le pesara el doble hoy. Tenía el uniforme manchado de grasa, el cabello amarrado de cualquier forma, y en la cara se le notaban las horas de pie, las prisas y el tipo de cansancio que no se quita con dormir. Tenía 38 años, y ya no era como antes. Respiró hondo. El turno de la comida había estado pesadísimo. Había clientes hasta en la banqueta, y a la encargada se le ocurrió que con 2 meseros menos, todos podían ayudar con una sonrisa. Qué fácil era decirlo cuando no eras tú la que traía 3 órdenes mal tomadas, una niña llorando que tiró su malteada, y un señor que pidió todo sin sal, y luego reclamó que estaba desabrido. Rebeca tragó saliva y se quedó mirando hacia el suelo. Se talló los ojos, sabiendo que si lloraba, luego tendría que explicarle a Lupita por qué salía con los ojos hinchados de su descanso, y no quería hablar con nadie. Estaba sola. Por fin. Solo los ruidos del tráfico y una paloma que picoteaba algo en la banqueta, y de pronto, sin pensarlo mucho, lo dijo. Ni siquiera estaba segura de por qué lo dijo en voz alta. Fue como si la frase hubiera salido sola desde algún rincón que llevaba mucho rato empujando para abajo. Necesito un novio para mañana. Así, sin adornos, sin risas. Ni siquiera lo dijo con tono de chiste. No lo era. Era real. Era tan real que hasta le dolió en el pecho cuando lo dijo. No necesitaba una cita, no un ligue, no alguien para salir un rato. Quería a alguien para acompañarla, para tener con quien llegar al cumpleaños de su mamá sin que todos le preguntaran lo mismo de cada año. ¿Y tú? ¿Cuándo, Rebeca? ¿Y el novio, mija? ¿Y los hijos? Sabía que sus hermanas ya habían organizado todo para ese evento familiar como si fuera una gala. Leticia, la mayor, iba a llegar con su esposo nuevo y su camioneta del año. Mónica, la más chica, traería a su bebé de 6 meses que todos adoraban y que no paraban de mostrar en fotos por WhatsApp. Rebeca, en cambio, seguía sola, sin pareja, sin hijos, sin algo serio. A veces pensaba que en vez de preguntar si estaba bien, su familia solo contaba los años que le quedaban para ya no poder tener hijos. Apoyó los codos en las rodillas y se cubrió la cara. Sentía un nudo en la garganta que no podía tragar. Tenía tanto acumulado. Y no era solo el cansancio del trabajo. Era la suma de todo. De los planes que no se cumplieron. De las citas que no pasaban de 2 salidas. De los «no estoy listo para algo serio», que ya había escuchado como si fueran parte del menú. De las veces que se quedó con ganas de decirle a alguien que quería más, pero no lo dijo por miedo a espantarlo. Y ahora le urgía tener a alguien, aunque fuera por un día, solo para fingir que también tenía una vida de esas que todos celebraban. Lo dijo otra vez, más bajito, como repitiéndose a sí misma lo que ya sabía desde hace tiempo. Necesito un novio para mañana. A unos metros de ahí, sentando solo en una de las mesas del área al aire libre, Esteban había escuchado todo. No era su intención. Estaba esperando su postre, revisando unos correos en el celular, cuando escuchó esa voz cansada, apagada, que decía esa frase con tanta verdad que se sintió raro, como si no fuera solo una frase lanzada al aire, sino una llamada de auxilio que nadie más captó. Levantó la vista, giró apenas el cuello y la vio. No tenía idea de quién era, solo alcanzaba a distinguir su silueta, sentada de espaldas, medio encorvada, como si el peso del día la aplastara. Esteban no era de meterse en la vida de los demás, era reservado, elegante, sí, pero discreto. Nadie en ese restaurante sabía quién era ni cuánto dinero tenía, ni lo que había vivido. Venía seguido porque le gustaban las enchiladas verdes y porque ahí nadie lo molestaba, pero esa tarde fue diferente. Algo en la forma en que esa mujer hablaba sola le removió algo, como si él también necesitara algo, aunque no supiera bien qué. Rebeca se levantó despacio, se sacudió el pantalón y entró otra vez al restaurante. En cuanto la vio pasar, Lupita le hizo señas de que ya la necesitaban en la mesa 5. Rebeca solo asintió y fue directo a trabajar, con la cara más serena de lo que sentía. No sabía que alguien había escuchado, ni se lo imaginaba. Esteban pidió la cuenta. No era su estilo lo que estaba por hacer, pero por alguna razón no lo pensó mucho. Se levantó, fue a la barra donde uno de los chicos tomaba las órdenes y preguntó si podía hablar con la mesera de la coleta alta y blusa con mancha de salsa.
El chico señaló discretamente hacia donde Rebeca acomodaba unos vasos. Esteban asintió y se acercó. Ella lo vio venir y pensó que iba a quejarse de algo. Era común. Los clientes que te hacían señas discretas siempre querían algo raro, pero él no se veía molesto, ni con prisa. Solo tenía una mirada firme y una postura tranquila, como si ya supiera lo que iba a decir. ¿Tú dijiste que necesitabas un novio para mañana?, preguntó, sin vueltas. Rebeca se congeló. Parpadeó varias veces, creyendo que había entendido mal. «¿Perdón? Lo que oíste», respondió él. «Yo puedo ayudarte con eso. Si quieres, puedo ser tu novio mañana». Ella no supo si reírse, enojarse o salir corriendo. ¿Este señor se estaba burlando? ¿Era una cámara escondida? ¿Un loco? Se quedó en silencio, sin saber qué cara poner. Esteban tampoco pareció nervioso. Solo esperaba su respuesta, como si fuera lo más normal del mundo. Rebeca sintió cómo se le aceleraba el corazón. Nadie le había hablado así, y mucho menos un desconocido con ese tono tan directo. No era el típico tipo que se te acerca con frases vacías. No parecía tener otra intención. Solo eso, ayudarla. ¿Pero por qué? Y ahí, justo ahí, empezó todo, sin que ella supiera que esa frase, lanzada al aire como una última esperanza, estaba a punto de cambiarle la vida por completo. Rebeca no podía dejar de ver al hombre frente a ella. Le costaba procesar lo que acababa de escuchar. En medio del ruido de los platos, los clientes hablando y la música de fondo, esas palabras no tenían ningún sentido. ¿Cómo que podía ser su novio para mañana? ¿Así? ¿Nada más? ¿Quién era él para decir algo así? Esteban mantenía la calma. No tenía cara de broma, ni risa en la voz. Al contrario, se notaba seguro, con esa forma de hablar tranquila, que hacía que todo lo que decía sonara real. Hasta lógico. Ella no podía moverse. Seguía con una charola en la mano, apretando los dedos como si de eso dependiera no caer en la risa nerviosa que empezaba a subirle por el pecho. «Mire, no sé qué escuchó o si está jugando, pero no tengo tiempo para bromas», dijo Rebeca con un tono firme, tratando de ponerle fin a eso. Esteban dio un paso atrás, levantó las manos en señal de paz y habló claro. «No estoy jugando. Estaba sentado en la terraza. Escuché sin querer lo que dijiste. No me pareció un chiste. Parecía que lo decías en serio. Y si lo decías en serio, pues aquí estoy». Ella no respondió. Por dentro pensaba 1000 cosas a la vez. ¿Qué clase de loco elegante se ofrecía así? ¿Y si era un tipo raro que nada más buscaba aprovecharse? ¿Y si sí era buena persona? Pero también, ¿quién hace eso? ¿Quién? «Me llamo Esteban», agregó, como si eso arreglara algo. «Solo quiero ayudarte. Si necesitas a alguien para acompañarte mañana, lo hago. Me porto bien, no hago preguntas. No tienes que explicarme nada. Solo digo que, si te hace bien, puedo estar ahí». Rebeca miró de reojo a sus compañeras. Nadie estaba poniendo atención. Gracias a Dios. Lo último que quería era que pensaran que tenía un galán misterioso que llegaba a ofrecerle favores raros. Volvió a mirarlo. No tenía la pinta de ser peligroso. Iba bien vestido, olía rico, no hablaba fuerte, y sus ojos parecían sinceros. Pero igual, eso no quería decir nada. «Mucha gente finge bien. ¿Y qué ganas tú con esto?», preguntó ella al fin, sin soltar la charola. «Nada», respondió él, encogiéndose de hombros. «A veces, uno hace cosas porque sí, porque algo lo mueve». Y eso fue lo que la descolocó más, porque no supo qué decirle a eso, porque ella también había dicho lo que dijo sin pensarlo, porque algo se le quebró adentro. ¿Y si él también tenía algo roto? ¿Y si estaba tan solo como ella, pero lo escondía mejor? «Mire, señor Esteban, o como se llame, no sé usted qué costumbre tenga, pero yo no soy de andar con desconocidos. Y menos para cosas así», dijo firme, aunque no con mala intención. Solo quería dejarlo claro. «Perfecto», respondió él con una sonrisa leve. «Por eso, si quieres, nos sentamos 5 minutos. Te cuento quién soy, tú me cuentas qué necesitas. Si te late, lo hacemos. Si no, me voy y no te molesto más». Rebeca pensó un segundo. En realidad no le daba miedo. Le daba más miedo que si fuera de verdad. Que alguien, por primera vez en mucho tiempo, quisiera estar ahí sin sacar nada a cambio. Miró la hora. Aún le quedaban 5 minutos de descanso. Y 1.000.000 de dudas. «Está bien, pero 5 minutos. Y aquí mismo», dijo, señalando hacia la barra vacía que daba a la cocina. Se sentaron ahí. Él pidió un café. Ella no pidió nada. Solo lo observaba como si estuviera esperando el momento en que dijera algo que lo delatara. «Tengo 42 años»,
Trabajo por mi cuenta. Tengo negocios. No estoy casado. No tengo hijos. No tengo rollos raros. Solo escuché algo que me llamó la atención. Y pensé, yo también paso por cosas que no comparto con nadie. No te voy a mentir. Hace mucho que no hago nada por nadie. Pero hoy, no sé, sentí que debía decir algo, explicó él, directo. Rebeca se recargó un poco en la barra, sin dejar de observarlo. No era guapo en el sentido de las novelas. Era atractivo por cómo se movía, por cómo hablaba. Tenía esa seguridad que solo tienen los hombres que ya pasaron por cosas fuertes. No presumía, no trataba de impresionarla. Eso lo hacía más raro. ¿Y tú?, preguntó él. ¿Qué hay mañana? Cumpleaños de mi mamá. Reunión familiar. Todos van con sus parejas y sus hijos. Yo soy la única que siempre llega sola. Ya me da pena. Y por eso lo dijiste, murmuró él, más como afirmación que como pregunta. Sí, dijo ella. Ni siquiera sé por qué lo dije así. Solo salió. Pero sí, ya me pesa. Quiero tener una familia. Ya no sé. Creo que estoy cansada. Esteban la miró con un respeto que ella no esperaba. No la interrumpió. No la cuestionó. Solo la escuchó. Y eso la desarmó un poco. No te estoy proponiendo nada más que acompañarte. Si tú decides que sí, mañana paso por ti. Te trato con respeto. Me aprendo los nombres de tu familia. Hacemos el papel. Y después, si tú quieres, hasta ahí queda. ¿Y si no me sale el show?, preguntó Rebeca, sonriendo por primera vez. Yo soy buen actor, dijo él, devolviéndole la sonrisa. Ella respiró hondo. Quería decir que no, que era una locura, que cómo iba a llevar a un extraño a casa de su mamá. Pero también pensaba que peor era llegar sola otra vez, aguantar las preguntas, sentirse invisible. ¿Y si quiero?, dijo ella al fin, bajando la voz. Entonces te pregunto, ¿a qué hora paso por ti? Rebeca soltó una pequeña risa, de esas nerviosas, pero con ganas. Miró a su alrededor. Nadie los miraba. Nadie imaginaba lo que estaba pasando. Mañana a las 5. Vivo en la colonia Moctezuma. Edificio azul. Puerta blanca. Departamento 3, dijo ella, todavía dudando si estaba haciendo lo correcto. Nos vemos ahí, dijo él, y dejó su café pagado. Se levantó, le sonrió una última vez, y se fue caminando con paso seguro, sin voltear. Rebeca se quedó ahí, viendo su taza vacía, pensando que tal vez sí estaba loca, o tal vez no, tal vez ese momento extraño, sacado de una película que jamás creyó vivir, iba a cambiarlo todo. Tal vez. Rebeca no sabía cómo se había metido en eso. Amaneció más temprano de lo normal, con el estómago revuelto y la cabeza llena de dudas. En la mesa tenía 2 tazas de café, una abierta y otra fría. No durmió bien. Se despertaba a cada rato pensando en lo que había dicho, en la dirección que le dio, en si ese tal Esteban de verdad iba a presentarse. Revisaba el celular a cada rato aunque no le había dado su número, solo quedaba esperar. Y eso era lo que más la ponía nerviosa. A eso de las 10 de la mañana ya estaba limpiando el departamento como loca. No sabía por qué lo hacía, no lo estaba invitando a quedarse, pero igual, una parte de ella sentía que tenía que mostrar una versión mejorada de su vida, como si eso hiciera más creíble el plan. Quitó la ropa que tenía colgada en las sillas, sacó unas flores secas del florero, escondió unos papeles con recibos sin pagar, y se dio cuenta de que no tenía ni idea de qué ponerse. El cumpleaños era a las 6, pero él había dicho que pasaría por ella a las 5. Eso le daba poco tiempo para todo. Al mediodía, cuando ya había barrido 2 veces el mismo lugar, sonó el timbre. Casi se le cae el alma. Miró el reloj. Eran las 12:10. ¿Tan temprano? Fue hasta la puerta con pasos lentos y abrió con desconfianza. Era Esteban, con una bolsa en la mano y una sonrisa tranquila, como si nada fuera extraño. Hola, sé que es temprano, pero pensé que tal vez podrías necesitar algo de ayuda o compañía. Traje algo de comida, dijo levantando la bolsa. Rebeca lo miró sin decir nada. Su primer impulso fue decirle que se esperara afuera, pero algo en su actitud calmada le dio confianza. Abrió la puerta por completo y lo dejó pasar. No esperaba verte hasta más tarde, dijo ella mientras lo guiaba a la pequeña cocina. Sí, lo sé, pero no quería que esto fuera solo ir, sonreír y ya. Quiero que salga bien. Me gusta ensayar antes de improvisar. ¿Ensayar?, repitió ella, sin poder evitar reír un poco. Claro, si vamos a decir que somos pareja, hay que tener una historia parecida. ¿Cómo nos conocimos? ¿Hace cuánto andamos? ¿Qué te gusta de mí? ¿Qué me gusta de ti? Todo eso lo van a preguntar. Rebeca se quedó pensando. Tenía razón.
No bastaba con decir «somos novios». Su familia era metiche y desconfiada. Leticia más que nadie. Si algo sonaba falso, lo iban a notar. Se sentaron en la mesa. Esteban sacó de la bolsa unos lonches de pierna, refrescos y unas galletas. Comieron mientras hablaban, no de cosas personales, sino de cómo armar la historia. Él le propuso decir que se conocieron en una cafetería donde ella iba a veces por las mañanas antes de entrar al turno, que él la vio leyendo una revista y se le acercó. Ella se rió. ¿Quién lee revistas hoy en día? Bueno, entonces que estabas con el celular viendo memes, dijo él, bromeando. También hablaron de los detalles. Llevaban saliendo 4 meses. Él no había conocido a toda la familia aún, pero ya le caía bien su mamá, que se mandaban mensajes todos los días, que salían los miércoles porque ella descansaba, que tenían una playlist juntos en Spotify. Todo inventado, pero creíble. Rebeca no entendía cómo ese hombre podía hacer todo eso con tanta naturalidad. Él no parecía estar actuando, parecía genuinamente interesado en que todo saliera bien. En un momento, ella lo miró fijamente y le preguntó, «¿En serio? ¿Tú estás seguro de hacer esto? O sea, es una locura». «Sí», respondió él sin dudar. «Me cae bien tu locura. A mí también me vendría bien desconectarme de lo mío». No le preguntó a qué se refería. Tal vez en otro momento. Solo asintió y siguieron con el ensayo. Esteban le pidió que le mostrara fotos de su familia, para aprenderse nombres y caras. Rebeca le enseñó una foto del año pasado. Su mamá, Leticia con su esposo serio y sus 2 hijos. Mónica con su esposo joven y el bebé. Ella, al fondo, sola. «Vamos a cambiar eso», dijo Esteban en voz baja, mirando la foto. Rebeca tragó saliva. No sabía por qué eso le había tocado tanto, pero se quedó callada. Solo siguieron practicando. Él le preguntó cosas como, ¿a qué le tienes miedo? ¿Qué te hace reír? ¿Qué comida no soportas? Todo para armar una historia más sólida. Pero también eran preguntas que nadie le hacía desde hacía mucho tiempo. Ella contestaba sin pensar, y a veces se reía, otras veces se quedaba en silencio. Esteban no la presionaba, solo anotaba cosas en su celular como si de verdad se estuviera aprendiendo un personaje. A las 3 de la tarde, Rebeca se fue a cambiar. No quería usar algo exagerado, pero tampoco algo muy simple. Se probó 3 vestidos antes de quedarse con uno azul marino, sencillo, con unos tacones bajos que no usaba desde la boda de su prima. Se soltó el cabello, se maquilló poco, pero con cuidado. Cuando salió del cuarto, Esteban se levantó del sillón, la miró con una expresión suave y dijo, «Perfecta, vas a dejar callados a todos». Rebeca bajó la mirada, sonrojada. No estaba acostumbrada a ese tipo de palabras, y mucho menos a que alguien las dijera así, sin esperar nada a cambio. Esteban se ofreció a manejar. Abrió la puerta del coche como si estuvieran saliendo de una cita real. Ella se subió sin decir nada, pero por dentro el corazón le latía con fuerza. Durante el camino, repasaron los últimos detalles, fechas, nombres, el lugar de la primera cita inventada. Todo tenía que parecer real, pero en medio de todo ese ensayo, había momentos en que Rebeca sentía que no estaban actuando, que él realmente se preocupaba por cómo iba ella, por si estaba cómoda, por si algo le molestaba. Cuando llegaron a una esquina antes de la casa de su mamá, Esteban apagó el motor y la miró. «¿Lista?», preguntó. «No», respondió ella con una sonrisa nerviosa. Él tomó su mano, solo un momento, suave, sin presión, como si quisiera decirle sin palabras que no estaba sola. «Entonces vamos. Somos tú y yo contra el mundo, ¿no?». Y bajaron del coche, caminando juntos por primera vez como si de verdad fueran pareja, aunque fuera por un rato, aunque fuera solo parte del ensayo. Desde la esquina se escuchaban las voces, la música y hasta las risas de los niños. Era la casa de siempre, la de su mamá, la misma donde Rebeca había crecido, donde se hacían todas las reuniones familiares. Ese tipo de eventos que empezaban alegres pero que, para ella, siempre terminaban con el mismo sabor amargo en la garganta. Esta vez no quería que fuera igual. Esteban se veía tranquilo, como si fuera a una cena más. Llevaba una camisa blanca bien planchada, pantalón oscuro y ese perfume que olía a hombre serio, de esos que no necesitan llamar la atención para imponer presencia. Al verlo así, Rebeca se sintió más nerviosa todavía. Lo miró de reojo mientras subían las escaleras y le preguntó en voz baja si estaba seguro de lo que iban a hacer. «Más que nunca», respondió él con una media sonrisa. Ella respiró profundo y tocó el timbre. Unos pasos rápidos, luego el clic de la cerradura, y la puerta se abrió de golpe. Era su mamá, doña Teresa,
con su delantal lleno de harina y la cara iluminada de emoción. Al ver a Rebeca, le abrió los brazos con fuerza, pero en cuanto vio a Esteban detrás de ella, se quedó tiesa. «¿Y este guapo quién es?», soltó la señora, levantando las cejas con una sonrisa traviesa. Rebeca apretó la mano de Esteban sin querer. Él dio un paso al frente, extendió la suya y dijo con voz clara: «Mucho gusto, señora. Soy Esteban, el novio de Rebeca». La palabra quedó flotando un segundo en el aire. Novio, algo que nunca antes había dicho en esa casa. Doña Teresa soltó una carcajada, medio incrédula y medio feliz. «Ya era hora, hija», exclamó mientras lo jalaba para abrazarlo como si ya fuera parte de la familia. Adentro, el ambiente estaba en su punto. Olor a comida recién hecha, platos sobre la mesa, primos corriendo, tíos tomando cerveza y platicando en el patio. La casa vibraba con ese caos típico de las reuniones familiares. Y ahí entraron ellos dos, tomados del brazo, fingiendo ser lo que no eran. Aunque algo empezaba a sentirse extraño, como si no fuera solo actuación. Mónica fue la primera en acercarse. Llevaba a su bebé en brazos y lo empujó suavemente hacia Rebeca. «Ya era hora de que conocieras al tío Esteban», le dijo al bebé con una sonrisa burlona. Luego vino Leticia, con su cara seria, los labios pintados de rojo y esa forma de mirar que parecía escanearte de pies a cabeza. Esteban no se inmutó. Le tendió la mano y le dijo que había escuchado mucho de ella. «Sí, claro. Me imagino que Rebeca te contó lo maravillosa que soy», respondió Leticia con una sonrisa falsa. Rebeca sintió cómo se le apretaba el estómago. Leticia era así, siempre lista para dejar caer un comentario que doliera, aunque pareciera chiste, pero Esteban no se dejó intimidar. Se mantuvo firme, atento, sonriendo sin exagerar. Pasaron al comedor. Esteban se ofreció a servir bebidas, preguntó por los gustos de cada quien y hasta ayudó a un primo a arreglar la bocina que no quería agarrar el Bluetooth. En minutos, ya todos hablaban con él como si siempre hubiera estado ahí. Nadie dudaba de nada. La historia estaba funcionando. Rebeca se sentó a su lado en la mesa. Él le tocó la rodilla con una mano, como parte del papel, pero también como una forma de decirle que todo iba bien. Ella se dejó llevar. Sonreía más de lo normal. Se reía de chistes que otras veces la habrían hartado, y por primera vez se sentía parte. No una más, no la soltera resignada. Por fin la veían distinta. Después de la cena, vino la ronda de preguntas. Las típicas. ¿Cómo se conocieron? ¿Desde cuándo andan? ¿Qué planes tienen? Rebeca miraba a Esteban como pidiéndole ayuda, pero él se encargó de todo. «Nos conocimos en una cafetería», dijo él, con una historia ya ensayada. Ella estaba riéndose sola con su celular. Me acerqué, le dije que me encantaba su sonrisa, y desde ahí no me dejó en paz. Todos rieron, hasta Leticia. Rebeca rodó los ojos, pero jugó su papel. «A veces siento que me lo saqué en una rifa», dijo, soltando una carcajada. El ambiente era perfecto. La mamá de Rebeca no paraba de mirarlos con ternura. Le llenaba el plato a Esteban cada 5 minutos. Los primos lo molestaban preguntándole si ya lo iban a casar. Él seguía el juego, sin exagerar, sin hacer el ridículo. Solo siendo amable, respetuoso, presente. Como nadie había sido con Rebeca en mucho tiempo. Ya entrada la noche, Leticia se acercó a Rebeca cuando ella fue por más hielo a la cocina. «¿Y tú de dónde lo sacaste?», preguntó sin rodeos. Rebeca se detuvo, cerró la hielera con fuerza y la miró. «¿Qué te importa? Solo digo, es muy educado, muy correcto. No parece tu tipo». Rebeca apretó la mandíbula. Siempre igual. Leticia no sabía cuándo parar. «Pues sí, a lo mejor por eso me gusta», respondió sin más y se fue. Volvió al patio, donde Esteban estaba con doña Teresa, viendo unas fotos viejas. La señora le mostraba imágenes de Rebeca de niña, en su uniforme de primaria, en sus cumpleaños. Él las miraba con atención, como si de verdad le importara. Rebeca se detuvo un momento antes de acercarse. Los vio así, juntos, riendo, hablando como si todo fuera natural. Y por un segundo, muy pequeño, se lo creyó. Pensó, tal vez sí, tal vez esto podría ser real. Más tarde, cuando ya se estaban despidiendo, la mamá la abrazó fuerte y le dijo al oído: «Se te ve feliz, hija. Cuídalo. Los hombres así ya no se hacen». Rebeca tragó saliva. No supo qué contestar. En el coche, mientras bajaban las escaleras de la casa y caminaban de regreso, el silencio los envolvió. Ya no necesitaban ensayar. Ya no hacía falta repetir nada. Cuando Esteban abrió la puerta del coche y ella se sentó, soltó un suspiro.
¿Te divertiste?, preguntó él. Mucho, respondió ella, y sin mirarla directamente, él dijo algo que la dejó sin palabras. Si esto fuera real, yo también me lo estaría creyendo. Rebeca no supo qué decir, solo lo miró, y en sus ojos no vio un actor, ni un tipo jugando. Vio a alguien que, igual que ella, estaba empezando a dudar si todo eso era un juego o el inicio de algo más. Rebeca se quedó viendo por la ventana del coche mientras volvían a casa. Las luces de la ciudad pasaban lentas. El ruido del tráfico apenas se escuchaba por encima de la música bajita que salía del estéreo. No hablaban. Pero no era silencio incómodo. Era de esos que se sienten tranquilos, como cuando ya no hace falta decir nada porque los dos están pensando lo mismo, aunque ninguno se animaba a decirlo en voz alta. La noche había salido perfecta. Increíble. Mejor de lo que ella se había imaginado. Su mamá la abrazó con una sonrisa que no le veía desde hacía años. Sus primos la miraban distinto, como si por fin se hubiera subido al tren de la vida, como si ya no estuviera atrás, quedándose sola. Y todo eso se lo debía a Esteban, a ese hombre que hace 3 días ni conocía. Cuando llegaron a su edificio, él se estacionó justo frente a la entrada. Dejó el motor encendido. No parecía tener prisa por irse, pero tampoco se veía como si esperara una invitación. Solo se quedó con las manos en el volante, mirando al frente. «Te la pasaste bien», dijo ella, rompiendo el silencio con una media sonrisa. «Me la pasé mejor de lo que pensé», respondió él, girando apenas el rostro para verla. Ella bajó la mirada, nerviosa. Quería decirle algo, pero no sabía cómo. Sentía que si hablaba de más, iba a romper la burbuja, que si lo dejaba ir así, todo eso que vivieron se iba a quedar en una anécdota rara que no se repetiría. «Gracias por hacerlo tan fácil», dijo ella al fin. «Pensé que iba a ser incómodo o raro, pero no. Estuvo bonito. Tú hiciste que fuera bonito. Yo nada más seguí tu ritmo», contestó él, con esa forma de hablar que no empalaga, pero sí toca. Y entonces, sin planearlo, sin pensarlo de más, ella soltó la frase que venía dándole vueltas desde que salieron de la casa de su mamá. «¿Y si seguimos con esto un poco más?». Esteban levantó las cejas, sorprendido. No se rió, no hizo ningún gesto raro, solo se quedó mirándola con atención. «¿Cómo?», preguntó, queriendo estar seguro de lo que había oído. «No sé», empezó ella nerviosa. «Digo, no como un contrato ni nada así, solo verte otra vez. No sé si tú quieras, pero yo sí». El corazón le latía fuerte. Le temblaban los dedos sobre el bolso. Se sintió ridícula por un segundo, pero ya lo había dicho. Ya no podía borrarlo. Esteban la miró unos segundos en silencio. Luego sonrió, bajito, como si esa sonrisa se le hubiera escapado sin querer. «¿Mañana estás libre?». Rebeca lo miró, sorprendida. «Sí», respondió, más rápido de lo que quería. «Entonces te invito a desayunar, pero sin plan, sin familia, solo tú y yo. ¿Te parece?». Ella asintió. No podía creer lo que estaba pasando. No era parte del trato, no era actuación, no era por quedar bien con nadie, era entre ellos. Él se bajó para abrirle la puerta. Siempre hacía eso, no como gesto romántico, sino como alguien que está acostumbrado a cuidar a los demás. Ella lo agradeció con una sonrisa tímida. Antes de subir las escaleras, se volteó para verlo. «¿Estás seguro de seguir con esto?». «No lo estaría si no me estuviera gustando», respondió él mirándola fijo. «Y me está gustando». Esa noche, Rebeca no pudo dormir. Se puso la pijama, se metió a la cama, pero no cerró los ojos. Estaba emocionada, confundida también, claro. No sabía si se estaba ilusionando demasiado o si esto era una locura temporal, pero la sonrisa no se le quitaba de la cara. Se sentía como adolescente, de esas que revisan el celular aunque no haya mensajes. Al día siguiente, Esteban la pasó a buscar a las 9. Ella lo esperó en la entrada, con jeans, una blusa sencilla y el cabello suelto. Apenas lo vio llegar, se le notaba que había dormido poco también, pero aún así se veía bien. Siempre tenía esa presencia, esa forma de mirar que hacía que uno se sintiera cómodo. Fueron a un café que estaba en una esquina tranquila, no muy lejos del centro. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, pidieron hot cakes, jugo y café. Hablaron de todo y de nada, de películas, de música, de cosas tontas del día a día. Ya no estaban actuando, ya no tenían que fingir. Rebeca se dio cuenta de que Esteban no era alguien fácil de leer. No contaba mucho de sí mismo, escuchaba más de lo que hablaba, pero cuando decía algo, lo decía con peso, con intención. «¿Tú qué querías cuando eras joven?».
le preguntó ella en un momento. Paz, respondió él sin dudar. Siempre quise vivir tranquilo, sin tantas vueltas, sin tener que demostrarle nada a nadie. ¿Y lo lograste? Él se quedó callado un momento. Miró su taza de café, luego la miró a ella. No del todo. A veces uno cree que la paz es estar solo, pero hay silencios que pesan más que una tormenta. Ella bajó la mirada. Sabía de qué hablaba. Vivía en ese silencio desde hacía años. Pensó que tal vez no eran tan distintos como parecía al principio. El desayuno se alargó. Después caminaron por un parque cercano. No se tomaron de la mano, pero caminaban cerca, con los hombros a centímetros, como si algo invisible los uniera. Ella no quería que el día terminara, y al parecer, él tampoco. ¿Quieres que te acompañe al súper?, preguntó Esteban cuando ya iban de regreso. ¿A qué?, dijo ella riéndose. No sé, se me hace que necesitas leche. Siempre falta leche. Ella se rió más fuerte. No se acordaba de la última vez que alguien la acompañó al súper, que alguien quisiera hacerlo sin que fuera una obligación. Está bien, pero solo si tú empujas el carrito, dijo. Trato hecho. Y así, entre bolsas de arroz, plátanos y pan de caja, pasaron 1 hora más, como pareja normal, como si llevaran años. Se burlaban de los productos caros, discutieron sobre si la pasta se enjuaga o no después de hervirla. Cosas que para otros serían rutina, para ellos era todo un mundo nuevo. Al dejarla en casa, él no intentó besarla, solo la miró con cariño. Gracias por invitarme a seguir con esto, dijo. Gracias por decir que sí, contestó ella, y se despidieron con una sonrisa que ya no era parte de ningún plan. Era una sonrisa real, de esas que no se ensayan. A los ojos de los demás, Rebeca seguía siendo la misma. Entraba al restaurante con su uniforme bien puesto, saludaba a todos con una sonrisa medio cansada y se metía a trabajar sin hacer ruido. Atendía mesas, limpiaba charolas, llenaba vasos de agua con la misma rutina de siempre, pero por dentro algo había cambiado. Lo sentía en el pecho, en los dedos, en la forma en que caminaba. Una parte de ella todavía no sabía si estaba soñando. No le contó a nadie, ni a Lupita, ni a Fanny, ni a Don Polo, el cocinero que todo lo sabe. Era como si no supiera cómo explicarlo sin que pareciera una historia inventada. ¿Cómo iba a decirles que un tipo que entró por casualidad al restaurante ahora le mandaba mensajes todos los días, que salían a caminar por las tardes, que fueron juntos al súper como si fueran pareja de años? Nadie le iba a creer. Guardarse todo era raro, pero también le gustaba. Era su secreto, su pequeño mundo. Se le notaba en la mirada cuando sonreía sola mientras lavaba vasos o cuando revisaba el celular a escondidas, esperando ver un mensaje con ese «¿Cómo vas?», que Esteban siempre le mandaba antes del mediodía. Por su lado, Esteban también parecía vivir una vida paralela. Nadie en su círculo sabía nada de Rebeca, ni sus socios, ni su hermana, ni los que lo veían como el empresario serio, siempre ocupado, que resolvía todo sin despeinarse. A su alrededor, todo seguía igual. Reuniones, juntas, comida cara en lugares donde todos hablaban bajo, pero apenas podía, se escapaba a verla. A veces pasaba por ella al restaurante y se la llevaba a cenar a un lugar sencillo, o le dejaba una bolsita con su pan favorito en la entrada del edificio. No decían que eran novios, no se preguntaban qué eran, solo se buscaban, y eso era más que suficiente. Una tarde, Rebeca salió de su turno con dolor de espalda y ganas de meterse a la cama. No esperaba nada especial, pero cuando abrió la puerta de su casa, encontró en la mesa una cajita de plástico con sushi, su favorito, y una nota escrita a mano. «Para que no cocines hoy, ya cocinó Japón por ti». Sonrió como tonta. Se sentó a comer sola, con el corazón lleno. Nadie había tenido esos detalles con ella, nunca. Esa noche, cuando se acostó, pensó en lo extraño que era todo. Como alguien que no conocía hace una semana, se había convertido en la persona con la que más quería hablar. Cómo alguien que venía de un mundo tan distinto al suyo se había metido en su rutina como si siempre hubiera estado ahí. Pero también estaba el otro lado, el de las preguntas que evitaba hacerse, como qué iba a pasar después, si esto tenía fecha de caducidad, si él estaba solo pasando el rato, y lo peor, si ella se estaba enamorando. Al día siguiente, mientras Rebeca servía café en la mesa 3, Lupita se le acercó con cara de chismosa. Le susurró algo al oído mientras sonreía como si supiera algo. «Te ves bien contenta, Rebe. ¿Qué andas escondiendo?». Rebeca se rió, nerviosa, y negó con la cabeza.
Nada, Lupita. ¿Por qué? Ay, por favor. Se te nota en la cara. Andas toda sonriente, como si te hubieras ganado la lotería. Rebeca intentó cambiar de tema, pero ya sabía cómo eran ahí. En el restaurante no se escapaba nada. Pronto, las miradas curiosas y las preguntas suavecitas iban a empezar a llegar. Y no estaba lista para compartir su secreto. No aún. Esteban también empezaba a sentir esa doble vida. En su oficina, todo era igual. Trabajaba con calma, tomaba sus decisiones, mantenía su imagen de hombre serio y centrado, pero cada vez que Rebeca le escribía un «¿Cómo va tu día?», con un emoji de cafecito, sonreía como idiota. Y cuando alguien le preguntaba por qué estaba de buen humor, solo decía que había dormido bien. Una tarde, su hermana, Marcela, lo llamó por videollamada. Hablaban poco, pero cuando lo hacían, ella siempre lo analizaba con ojos de experta en emociones ajenas. «¿Y tú qué traes?», le dijo ella, afilada como siempre. «Tienes esa cara de algo me gusta y no sé cómo explicarlo». Esteban se encogió de hombros. No le iba a contar. Todavía no, porque ni él mismo sabía qué estaba pasando. «Solo ando tranquilo», respondió. «Ajá, tranquilo, claro. Bueno, cuando quieras contarme, aquí estoy. Y acuérdate que uno no siempre puede esconder las cosas». Esa frase le quedó dando vueltas. Esa misma noche, salieron a caminar por el parque cerca del departamento de Rebeca. Se sentaron en una banca con un elote y un par de refrescos. Nada elegante, nada planeado, solo ellos dos. «¿Sabes lo que estamos haciendo?», preguntó ella mirando al frente. «No del todo. ¿Tú sí?». «Tampoco, pero me gusta. Mucho». Él asintió. Luego le tocó la mano, así, sin pensar, y no la soltó. Era raro. No eran novios, no eran amigos, no eran un trato, no eran nada, pero a la vez eran todo eso al mismo tiempo. Vivían una especie de burbuja donde nadie más entraba, pero sabían que en algún momento la burbuja iba a tener que enfrentarse al mundo real. Después de un rato, Esteban la acompañó de regreso. Antes de que ella entrara al edificio, se quedó en la banqueta mirándola. «Oye, ¿y si algún día ya no quieres seguir con esto?». «Te lo diría», respondió ella sin dudar. «¿Y si eres tú la que ya no quiere?». Ella lo miró fijo. «Entonces tú también me lo dirías, ¿no?». Él asintió, serio. «Sí, prometido». Se despidieron con un abrazo, largo, de esos que no son de buenas noches, sino de gracias por estar aquí. Esa noche, los dos durmieron con el corazón medio enredado, porque sabían que estaban cruzando una línea, que ya no era solo compañía, ni actuación, era algo más, algo que ni siquiera se atrevían a nombrar, pero mientras tanto, lo vivían, aunque fuera a escondidas, aunque nadie más supiera, aunque cada uno tuviera su vida afuera. Los dos sabían que cuando estaban juntos, todo lo demás se borraba, y eso, por ahora, era suficiente. Leticia no era tonta, nunca lo fue. Desde chica tenía ese instinto molesto de notar cuando algo no encajaba. Por eso se metía en todo, por eso siempre tenía algo que decir, por eso, en la fiesta de cumpleaños de su mamá, se quedó con esa sensación incómoda en la boca del estómago, no porque Rebeca hubiera llevado por fin a alguien, no por celos, al menos no lo decía así, era por esa corazonada que no la dejaba tranquila. El tipo era demasiado correcto, demasiado educado, demasiado perfecto. Durante la cena lo estuvo observando, cada gesto, cada palabra, cada sonrisa. No se equivocaba ni una vez, no se le escapaba ningún detalle. Respondía con calma, decía lo justo, nunca se pasaba de gracioso ni se quedaba callado como si no supiera qué decir. Leticia lo miraba como si fuera un rompecabezas. Uno de esos que a simple vista parecen completos, pero si lo miras bien, tienen piezas metidas a la fuerza. Después de la fiesta, esa misma noche, Leticia fue a la cocina mientras todos empezaban a recoger. Le pidió a Mónica que se quedara un ratito con los niños, que iba a tomarse un momento para sí misma, como decía cuando se quería alejar para hablar con alguien por teléfono. Sacó su celular y empezó a buscar. No sabía por dónde empezar. No tenía apellido. No tenía nada. Solo un nombre. Esteban. ¿Quién se presenta solo con el nombre de pila? A ella nadie la engañaba. Rebeca, mientras tanto, seguía metida en su burbuja. No sospechaba nada. Esa semana había pasado volando. Esteban la había invitado al cine, a cenar tacos en la calle, y hasta la llevó al tianguis un domingo. Ella se reía sola cuando recordaba lo torpe que él era para regatear. Era la primera vez que veía a un hombre con tanto dinero discutir con una señora por 5 pesos menos en una bolsa de nopales.
Pero Leticia no soltaba el tema. A los 2 días de la fiesta, le marcó a su mamá. Típico tono dulce, típico pretexto. Empezó preguntando cómo seguía de la pierna, si ya había ido al doctor, si el guisado del lunes le había quedado rico. Y después, lo soltó. Oye, ¿y el novio de Rebeca? ¿Tú qué piensas? Doña Teresa, como era de esperarse, habló maravillas. Dijo que por fin veía a su hija sonriendo de verdad, que Esteban era un caballero, que había sido el único que ayudó a recoger los platos, y que hasta lavó unos trastes sin que nadie se lo pidiera. Ah, sí, muy amable, dijo Leticia, fingiendo interés. Solo que me pareció raro que no dijera dónde trabaja ni nada, como que se ve muy arreglado para ser tan reservado. Ay, hija, pues no todos van contando su vida así, respondió la señora un poco a la defensiva. Leticia colgó sin sacar nada claro, pero ya tenía la idea metida en la cabeza. Lo que hizo después fue buscar en redes. Puso Esteban, CDMX, restaurante, empresario, probó con 1000 combinaciones, revisó fotos, perfiles, hasta páginas de LinkedIn. No encontraba nada. Era como buscar una aguja en un pajar, y eso la frustraba más. 2 días después, pasó por el restaurante donde trabajaba Rebeca. Se bajó del coche, entró como si nada, y se sentó en una mesa del fondo. Rebeca la vio desde la barra, y se le apretó el pecho. Nunca iba a verla al trabajo. Nunca. Algo traía. Se acercó con la charola en la mano, tratando de sonar natural. ¿Qué haces aquí? ¿No puedo venir a comer a donde trabaja mi hermana?, dijo Leticia, acomodándose el cabello como si fuera a una entrevista. Rebeca fingió una sonrisa. Le ofreció el menú sin muchas ganas. «Tacos dorados», respondió Leticia sin mirarlo, «y un agua de Jamaica». Mientras Rebeca tomaba la orden, Leticia sacó el teléfono. Empezó a grabar un audio, pero lo hizo sin levantar sospechas. Hablaba como si estuviera respondiendo a alguien, pero en realidad estaba narrando todo lo que veía, el lugar, los compañeros, el ambiente. No porque tuviera algo contra el restaurante, era por tener pruebas, por si algo salía mal. Cuando le trajeron el plato, Leticia fue directa. «¿Y Esteban? ¿Cómo van?» «Bien», dijo Rebeca seca. «¿A qué se dedica?» «Negocios». «¿Qué tipo de negocios?» «Privados». Leticia levantó una ceja. «¿Y tú te crees eso? ¿Que un tipo así, con lana, te encuentra por accidente y de pronto quiere ser tu novio?» «Neta, Rebeca». Rebeca sintió cómo se le encendía la cara. Se agachó, como si limpiara una mancha invisible del mantel. «No es tu asunto». «Claro que es mi asunto. Eres mi hermana, y no quiero que termines llorando, porque te conozco. Te estás enganchando, y si ese tipo solo está jugando...» Rebeca se enderezó. «No está jugando». Leticia la miró como si acabara de atraparla en una mentira. «Entonces preséntamelo otra vez, pero bien, que me diga dónde vive, con quién trabaja, que me mire a los ojos, porque yo no me trago ese cuento». Rebeca se fue sin responder. No iba a darle más entrada, pero el nudo en el estómago le duró el resto del turno. Cuando salió a descansar, encendió el celular. Tenía un mensaje de Esteban. Solo decía, «¿Todo bien?». Ella tardó en responder, pero al final escribió, «Mi hermana fue al restaurante. Algo se huele». Esteban respondió de inmediato, «¿Quieres que hablemos?». Y ella dijo que sí. Esa noche se vieron en el parque donde siempre, sentados en la misma banca. Ella le contó todo, lo de la visita, lo de las preguntas, lo de las sospechas. Él escuchó con paciencia. «¿Quieres que desaparezca?», preguntó. Rebeca lo miró sorprendida. «¿Por qué dirías eso? Porque si esto te complica la vida, puedo hacerme a un lado». Ella negó con la cabeza. «No es eso. Solo necesito tiempo para saber cómo manejarlo». Él asintió. «Lo que tú necesites». Se quedaron en silencio. Rebeca lo miró de reojo. Por dentro, algo le decía que sí había algo que Esteban no le contaba. No porque fuera malo, sino porque él también tenía sus propios secretos. Pero por ahora, era suficiente con saber que estaba ahí, que no la dejaba sola, aunque Leticia, desde la sombra, ya hubiera empezado a mover las piezas. El mensaje llegó a las 11 de la noche, cuando Rebeca ya estaba en pijama, sentada en la cama con el celular en la mano y la televisión prendida sin volumen. No estaba esperando nada. De hecho, ya había hablado con Esteban un rato antes, y se sentía tranquila. Por eso, cuando vio el nombre en la pantalla, el cuerpo se le tensó de golpe. Julián. Hacía años que no veía ese nombre. Años. Y aún así, bastó leerlo para que algo viejo se despertara dentro de ella. No algo bonito, algo que dolía.
Hola, Rebeca. No sé si todavía tengas este número. Soy Julián. Estuve pensando mucho en ti. Ella dejó el celular sobre la cama como si quemara. Se levantó, caminó por el cuarto. Volvió a sentarse. El corazón le latía raro. No rápido, sino pesado. Julián no era cualquier ex. Julián había sido el ex. El que le prometió cosas. El que le habló de hijos, de casa, de futuro. El que un día simplemente dijo que no estaba listo y se fue. Rebeca pensó que no iba a responder. No tenía por qué. Pero la curiosidad le ganó. O tal vez fue la necesidad de cerrar algo que nunca cerró bien. ¿Qué pasó?, escribió, después de varios minutos. La respuesta llegó casi de inmediato. Te vi el otro día, en el restaurante. No quise decir nada, pero... te ves diferente. Rebeca frunció el ceño. ¿La había visto? ¿Cuándo? Trabajo ahí. Siempre he trabajado ahí, contestó. Sí, pero no me refiero a eso. Te ves contenta, como antes. Antes. Esa palabra la hizo tragar saliva. Julián siempre hablaba del pasado como si hubiera sido lo mejor que le había pasado, como si no hubiera sido él quien la dejó llorando en un departamento vacío. No sé qué quieras, Julián, escribió ella. Él tardó un poco más en responder. Solo quería saber si podíamos hablar. Un café, nada más. Rebeca cerró los ojos. Justo ahora, justo cuando empezaba a sentirse bien, cuando estaba construyendo algo nuevo, aunque todavía no supiera qué nombre ponerle. Julián aparecía como un fantasma, recordándole todo lo que no fue. No contestó esa noche. Apagó el celular y se metió a la cama. Pero no durmió. Pensó en Julián, en lo que vivieron, en lo mucho que había querido formar una familia con él. Pensó también en Esteban, en lo tranquilo que la hacía sentir, en lo distinto que era todo con él. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para ir al trabajo, volvió a ver el mensaje. Julián había escrito otra cosa. Solo quiero explicarte. Me equivoqué. Me tomó años entenderlo. Rebeca sintió un nudo en el estómago, no por ganas de volver, sino porque esas palabras llegaban tarde, muy tarde. En el restaurante, el día fue pesado. Lupita notó que andaba distraída. Le preguntó si se sentía bien. Rebeca dijo que sí, pero no era verdad. Cada vez que sonaba su celular, brincaba, esperando que fuera Esteban, temiendo que fuera Julián. A media tarde, Esteban apareció. No era común que fuera sin avisar. Se sentó en una mesa y pidió un café. Cuando Rebeca lo vio, el cuerpo se le relajó sin querer. Se acercó y le sonrió. ¿Todo bien?, le preguntó él. Ella dudó un segundo, pero decidió no mentirle. Mi ex me escribió. Esteban no cambió el gesto. No frunció el ceño ni se puso serio. Solo la miró con atención. ¿Y eso cómo te hace sentir? Rebeca apoyó la charola en la mesa y respiró hondo. Confundida. No porque quiera volver, sino porque me movió cosas que creí superadas. Él asintió. Es normal. El pasado no desaparece porque sí. No la juzgó, no la presionó. Eso la tranquilizó más que cualquier otra cosa. Esa noche, Rebeca aceptó ver a Julián, no porque quisiera algo con él, sino porque necesitaba escucharlo y decirle lo que nunca le dijo. Quedaron de verse en una cafetería cerca de donde vivían antes. Cuando llegó, Julián ya estaba ahí, más delgado, con algunas canas que antes no tenía. Se levantó al verla. Sonrió nervioso. Gracias por venir. Se sentaron. Él pidió café. Ella solo agua. Julián habló mucho. Demasiado. Dijo que se arrepentía, que había tenido miedo, que no estaba listo en ese entonces, pero que ahora sí. Que verla con alguien más le había hecho darse cuenta de lo que perdió. Rebeca lo escuchó en silencio. No se enojó. No lloró. Algo dentro de ella ya estaba en otro lugar. Julián, dijo al fin, mirándolo a los ojos. Eso que dices, yo lo esperé durante años, y no llegó. Ahora llega tarde. Él bajó la mirada. ¿Hay alguien?, preguntó. Sí, respondió ella sin dudar. Y aunque no supiera qué somos todavía, sé que no me hace sentir chiquita. No me hace sentir que tengo que esperar. Julián apretó los labios. No insistió más. Pero antes de irse, dijo algo que le dejó una sensación rara. Ten cuidado, Rebeca. A veces las cosas que parecen demasiado buenas no lo son. Ella se quedó pensando en eso mientras lo veía irse. No porque le creyera, sino porque sabía que esas palabras podían sembrar dudas. Esa misma noche, Leticia recibió un mensaje de un número desconocido. Hola, soy Julián, el ex de Rebeca. Creo que tenemos cosas de qué hablar. Leticia sonrió al leerlo. Mientras tanto, Rebeca caminaba de regreso a casa, sin saber que el pasado no solo había regresado por nostalgia, sino para complicarlo todo, y que ese encuentro, que creyó de cierre,
Apenas estaba abriendo una puerta que no iba a ser fácil cerrar. La noche estaba fresca. No hacía frío, pero corría ese airecito que te hace pensar que ya va a cambiar el clima. Rebeca se sentó en la banca de siempre, la del parque donde ya casi sentían que tenían un lugar marcado. Esteban llegó 5 minutos después, con su paso tranquilo y una bolsa de papel en la mano. «Te traje pan dulce», dijo sin más, sentándose junto a ella. «Me acordé que una vez dijiste que te gustaban los de canela». Rebeca sonrió. Ni siquiera se acordaba de haberle dicho eso, pero él sí. Tomó uno, le dio una mordida y se quedó mirando al suelo. Esteban no preguntó nada, solo se quedó en silencio, esperando. Después de unos segundos, ella soltó el aire con fuerza. «Vi a Julián». Él asintió despacito. No se sorprendió. Y nada. Dijo que se arrepiente, que pensó mucho en mí, que ahora sí está listo. Esteban no dijo nada. Seguía con la mirada en el parque, como si estuviera viendo a lo lejos algo que no podía nombrar. «Pero yo no lo estoy esperando», agregó Rebeca mirándolo. «Ni a él ni a nadie que no sepa lo que quiere». Esteban por fin la miró, y se notó que eso sí le importó. «Yo tampoco estoy jugando, Rebeca», dijo, con voz baja pero firme. Ella bajó la mirada. Sabía que tenía que decir más, que era momento de soltar lo que traía guardado desde hace mucho, tal vez demasiado. «Te voy a decir algo que no le he contado a nadie». «A nadie», empezó, con el corazón apretado. «Hace 2 años pensé en hacerme un tratamiento para tener un hijo sola». Esteban la miró sin moverse, no con juicio, sino con atención, como si cada palabra que saliera de ella le importara de verdad. «Fui a una clínica, hice estudios, hasta hablé con una doctora que me explicó todo, el proceso, los riesgos, los costos». Hizo una pausa, tragó saliva. «Al final no pude, no por miedo, por dinero, y porque no quería vivir todo eso sola. Quería hacerlo con alguien que estuviera ahí, que se emocionara conmigo, que me esperara en la puerta después del ultrasonido, que me preguntara cómo me fue». Esteban no dijo nada aún, y eso a Rebeca le dio valor para seguir. «No es que esté desesperada por tener hijos. Es que me cansa esta idea de que ya se me fue el tren, como si después de cierta edad ya no valieras como mujer, como si solo sirvieras si estás casada, si tienes bebés, si tienes a alguien que te acompaña a las cenas familiares». Se quedó callada un momento. El pan en sus manos ya se había enfriado. «Yo quiero una vida normal, pero ya no me atrevo a decirlo en voz alta, porque parece que cuando una mujer dice que quiere formar una familia, la ven como si estuviera rogando amor». Esteban la miraba con los ojos suaves, como si entendiera cada palabra, aunque no las hubiera vivido en carne propia. Se recargó hacia atrás, mirando al cielo, y luego habló. «Yo estuve casado». Rebeca volteó a verlo, sorprendida, no porque no lo hubiera imaginado, sino porque nunca lo había dicho. «Hace 6 años, fue algo corto. 1 año apenas. Ella... bueno, éramos distintos. Nos conocimos rápido, nos casamos rápido, y todo se desarmó igual de rápido». Hizo una pausa larga, como si le costara decir lo que seguía. «Pero antes de que termináramos, ella quedó embarazada, y perdimos al bebé a los 5 meses. Rebeca sintió un golpe en el pecho, no porque lo comparara con su historia, sino porque por primera vez Esteban estaba dejando ver algo más, algo real. Fue duro, más de lo que pensé que sería. Yo no me lo esperaba, no era un bebé planeado, pero cuando pasó, lo sentí mío, y cuando ya no estuvo, no supe qué hacer con ese vacío». Se quedaron callados. No era un silencio incómodo, era uno pesado, de esos que cargan cosas que no se ven. «¿Y después qué pasó?», preguntó ella despacio. «Ella se fue, no quiso seguir, no me culpó, pero no quería quedarse con lo que recordaba. Y yo, bueno, me quedé solo, cerré todo, me enfoqué en trabajar, en estar ocupado, en no sentir». Rebeca lo miró, no con lástima, con otra cosa, una mezcla de respeto y ternura. «¿Y ahora?», Esteban la miró de frente. «Ahora te escucho hablar de tus ganas de ser mamá, de tus sueños, y me doy cuenta de que yo también quiero eso, no con cualquiera, pero sí quiero». Ella sintió como algo se le aflojaba por dentro, como si por fin alguien dijera en voz alta lo que ella siempre había sentido, pero nadie se atrevía a compartir. «Yo no te estoy pidiendo que lo seas», dijo ella queriendo dejar claro. «No estoy esperando que me prometas hijos, ni anillos, ni nada, y yo no estoy prometiendo nada que no pueda cumplir», respondió él. La noche los envolvía despacio. Se veían las luces de los faroles parpadeando. A lo lejos, unos niños jugaban con bicicletas, y ahí estaban ellos dos, compartiendo historias que les dolían,
pero que los acercaban más de lo que cualquier beso podría haber hecho. «No sé a dónde va esto», dijo Rebeca, «pero por primera vez no me da miedo saberlo. Me da más miedo no vivirlo». Esteban le tomó la mano, esta vez, sin dudas, sin que pareciera parte del trato, sin miedo a lo que pudiera pasar después. «Tampoco sé a dónde va, pero quiero caminarlo contigo». Y así, en esa banca vieja de parque, donde todo había empezado con una mentira chiquita para salir del paso, nacía algo que ninguno de los dos había planeado, algo que no tenía nombre todavía, pero que ya pesaba, ya dolía, ya importaba, y eso, para los dos, ya era demasiado. Y al mismo tiempo, era apenas el comienzo. No dijeron más esa noche. Después de todo lo que se habían contado en la banca, ya no hacía falta. Rebeca y Esteban se pararon en silencio, caminaron lado a lado, sin soltarse la mano, y cruzaron la calle rumbo al edificio de ella. No hablaron en el camino, pero los dos sentían que algo importante había pasado. Era como si una puerta invisible se hubiera abierto entre ellos, y ahora todo se sentía más real, más vulnerable, más serio. Cuando llegaron al edificio, Rebeca se detuvo frente a la puerta. No tenía prisa por entrar. Esteban tampoco parecía tenerla por irse. El viento soplaba suave, la calle estaba tranquila, y por primera vez desde que todo esto había empezado, se quedaron viéndose sin saber qué hacer. «Gracias por esta noche», dijo ella, apenas con la voz. «Gracias por confiar en mí», contestó él. Los dos se quedaron ahí, mirándose, y fue en ese momento, sin planearlo, sin pensarlo demasiado, que pasó. Esteban dio un paso hacia ella. No fue brusco, no fue impulsivo, fue natural. Se acercó despacio, con esa seguridad que tenía cuando hablaba en voz baja y te miraba a los ojos como si no existiera nada más. Y ella, en lugar de retroceder, cerró los ojos. El beso fue corto, tranquilo. No fue de película, no fue de pasión. Fue de esos besos que llegan después de muchas palabras, de muchas heridas, de muchas ganas de no arruinar algo que apenas está empezando. Los labios apenas se rozaron, pero fue suficiente para que ambos sintieran el temblor en el pecho. Cuando se separaron, Rebeca abrió los ojos y lo miró. Él no dijo nada, solo la observaba, esperando su reacción. Ella sonrió, pero también sintió miedo, porque ese beso ya no era parte del plan, no era parte del trato. Ese beso no se había ensayado, no era actuación. Ese beso fue real, y eso lo cambiaba todo. «¿Estás bien?», preguntó Esteban, bajito. «Sí», respondió ella, aunque por dentro no sabía si reír o llorar. «Solo, esto ya no es lo que era». Él asintió. «Ya no es un acuerdo, Rebeca. Nunca lo fue del todo». Ella lo sabía, pero escucharlo así, con todas sus letras, le dio vértigo, porque ahora sí podía salir mal. Ahora sí había algo que perder. Se quedó callada, sin saber qué decir. Esteban no insistió, solo le acarició el brazo con la yema de los dedos, como diciendo, «tranquila», y se despidió con una sonrisa suave. «Duerme bien, tú también». Entró al edificio y subió a su departamento con el corazón latiendo a 1000 por hora. Se sentó en la orilla de la cama, se quitó los zapatos y se quedó ahí, viendo el piso, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. Quería estar feliz, y lo estaba, pero también tenía miedo. Miedo de que todo se desmoronara si sentía más de la cuenta. Miedo de volver a quedarse sola. Miedo de estar equivocándose. Porque una parte de ella aún no se creía que alguien como Esteban estuviera ahí por ella. Sin juegos, sin condiciones. Se recostó sin cambiarse, con la ropa de calle todavía puesta, y cerró los ojos. Pero el sueño no llegó. Mientras tanto, Esteban manejaba por las calles vacías sin rumbo fijo. Podía irse directo a su casa, pero algo en él necesitaba aire, movimiento, pensar. Había besado a Rebeca, no como parte del juego. La había besado de verdad, porque quería, porque no pudo evitarlo. Y aunque se sentía bien, también lo llenaba un miedo que no conocía. Hacía mucho que no se permitía sentir así. Hacía mucho que no se abría a alguien. Rebeca no era solo alguien que le caía bien. Era una mujer que le despertaba ganas de quedarse, no de visitar, de construir algo. Paró en una gasolinera, bajó por un café y volvió al coche. Revisó el celular. No había mensajes. Pensó en escribirle algo, pero no lo hizo. Sabía que ella también necesitaba espacio. Esto que estaban viviendo era frágil, como un hilo estirado que no quería que se rompiera. A la mañana siguiente, Rebeca despertó con el celular vibrando en la almohada. Era un mensaje de él. «Buenos días. ¿Pan dulce otra vez o desayuno salado?» Ella lo leyó 2 veces.
y sonrió. «Hoy tengo antojo de chilaquiles», respondió. Esteban pasó por ella media hora después. No hablaron del beso. No hacía falta. El ambiente entre ellos ya había cambiado. Se miraban distinto, más profundo, con esa mezcla de emoción y temor que aparece cuando lo que sientes ya no se puede esconder. Desayunaron en un lugar pequeño, escondido entre calles, donde nadie los conocía. Rieron, hablaron de tonterías, se burlaron de los chilaquiles que picaban más de lo normal. Era un día como cualquier otro, pero ellos ya no eran los mismos. En un momento, Rebeca lo miró fijo y le soltó lo que le venía dando vueltas en la cabeza desde la noche anterior. ¿Y si esto no sale bien? Esteban la miró, serio. ¿Y si sí? Ella bajó la mirada. Él le tomó la mano sobre la mesa. Rebe, yo no vine a prometerte que todo va a ser perfecto, pero estoy aquí, quiero intentarlo. Y si tú también quieres, vamos viendo cómo se camina esto. Ella asintió. No tenía todas las respuestas, no sabía qué iban a hacer con lo que sentían, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que no tenía que hacerlo todo sola, y eso, para alguien como ella, ya era un paso enorme. El beso había cambiado las reglas, el miedo también. Pero entre los dos, estaban dispuestos a ver hasta dónde podían llegar, sin planes locos, sin cuentos de hadas, solo con verdad y ganas. El restaurante estaba lleno. Era viernes por la tarde y el calor se sentía pegajoso, como si todo el aire cargara grasa y ruido. Rebeca iba de mesa en mesa, con la coleta ya medio suelta y la cara brillosa del sudor, pero no se quejaba. Había dormido bien. Esteban le había mandado un mensaje en la mañana diciéndole que la pasaría a buscar más tarde, y por primera vez en semanas sentía que su vida, aunque cansada, iba por buen camino. Estaba dejando unas servilletas en la mesa 7 cuando la puerta se abrió de golpe. Volteó por reflejo y sintió cómo algo le bajaba por la espalda. Leticia, caminando con esos pasos que hacía cuando traía algo guardado, directa, seria, sin sonreírle a nadie. Se sentó en una mesa vacía al fondo y cruzó las piernas como si fuera la dueña del lugar. Rebeca tragó saliva. No esperaba verla, y mucho menos ahí. Se acercó con la charola en las manos, tratando de fingir calma. «¿Otra vez vienes a comer aquí o nomás andas de visita?», dijo con tono medio sarcástico. Leticia no respondió enseguida. Se quedó mirándola con esa expresión que usaba cuando estaba a punto de soltar algo fuerte. «Un agua de limón, por favor», dijo al fin, y bajó la mirada al celular. Rebeca se fue a la barra. Le pidió el agua a Lupita y trató de no pensar demasiado, pero algo en su pecho se apretaba. No era la primera vez que Leticia aparecía con ese aire de «algo traigo», y nunca era algo bueno. Cuando volvió con la bebida, Leticia la esperó con los brazos cruzados. «¿Tienes un minuto?», preguntó con voz baja, pero firme. «Estoy trabajando», respondió Rebeca, sin ganas de darle conversación. «Va a ser rápido». Se miraron un segundo. Al final, Rebeca suspiró, dejó la charola en la mesa más cercana y se sentó frente a ella. «¿Ahora qué?». Leticia sacó el celular, buscó algo, y luego puso la pantalla frente a su hermana. Era una imagen, una captura de un perfil en línea, una página con fotos. Rebeca no entendía bien al principio, pero entonces vio el nombre de Esteban arriba, y más abajo, una descripción de un sitio web de noticias viejas. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó Rebeca, con el corazón acelerado. «Investigué. No fue fácil, pero algo me decía que había algo raro con tu novio. Y mira, no me equivoqué». Rebeca leyó lo poco que alcanzaba a ver. No era nada escandaloso, pero hablaba de Esteban como empresario en bajo perfil, relacionado a casos fiscales hace unos años. No decía que fuera culpable de nada, pero el tono de la nota dejaba muchas dudas. «¿Y esto qué?», preguntó Rebeca molesta. «No dice nada claro. No me digas que no te parece raro. No tiene redes. No dice exactamente a qué se dedica. Nadie lo conoce. Y ahora esto. ¿De verdad confías en él?». Rebeca se levantó, molesta. «¿Y qué? ¿Ahora vas a decirle a mamá que estoy saliendo con un criminal o qué?». Leticia también se paró. No alzó la voz, pero el tono ya venía cargado. «No es por mamá, es por ti. Eres mi hermana, Rebeca. Y aunque no lo creas, me importa que no te vuelvan a romper. ¿Y eso te da derecho a espiarme? Si no lo hiciera yo, ¿quién? Tú estás metida hasta el cuello en algo que ni entiendes». La discusión ya empezaba a llamar la atención. 2 meseros se asomaron desde la cocina. Lupita levantó la vista desde la caja, y Rebeca sintió la mirada de varios clientes encima. «Mejor vete», dijo ella, bajito pero con fuerza. Leticia agarró su bolso con calma. Antes de irse, le soltó la última. «Solo te digo algo.
A veces los hombres que parecen perfectos lo son porque están escondiendo algo. Abre los ojos, Rebeca. No todo lo que brilla es oro. Y se fue, caminando igual que como llegó, como si acabara de ganar una batalla. Rebeca se quedó ahí parada unos segundos, sin saber qué hacer, el estómago revuelto, las manos temblando. Volvió a la barra, agarró la charola y siguió trabajando como pudo, pero ya no era la misma, ya no podía fingir que todo estaba bien. Esa tarde, cuando Esteban llegó por ella, la encontró más callada de lo normal. Le preguntó si todo estaba bien. Ella dijo que sí. No tenía fuerzas para explicarle. No aún, pero él notó algo. Siempre lo notaba. ¿Te pasó algo? Leticia vino al restaurante. Él la miró, esperando. Me enseñó una nota, vieja, de ti, donde hablan de que estuviste metido en un lío fiscal o algo así. Esteban no se sorprendió. Se quedó en silencio unos segundos y luego asintió. Fue hace años. No fui culpable de nada, pero mi nombre salió embarrado por un socio que hizo cosas sin avisarme. Me costó limpiar mi nombre. Perdí gente, tiempo y mucha confianza. Rebeca lo miraba sin decir nada. ¿Por qué no me lo contaste? Porque creí que no era importante ahora. Porque me daba miedo que eso te hiciera dudar. Y ahora sí me hace dudar, dijo ella, sin levantar la voz. El silencio entre ellos fue largo, incómodo, roto. ¿Quieres que me vaya?, preguntó él. No sé, respondió ella, con los ojos llenos de algo que no sabía si era tristeza o coraje. Dímelo y lo hago. No quiero que te vayas, pero tampoco sé qué pensar. Esteban asintió, entendiendo. No dijo más. Solo arrancó el coche y la llevó a casa en silencio. Esa noche no se escribieron. No hubo mensaje. No hubo dulces sueños. Solo dos personas acostadas en camas separadas, pensando si lo que estaban sintiendo era suficiente para soportar lo que estaba empezando a romperse. Y lejos de ahí, Leticia miraba su celular con una mezcla rara de orgullo y culpa. Tal vez se había pasado. Tal vez no, pero una cosa tenía clara. Si ese hombre no era de fiar, más valía saberlo ahora. Porque cuando el amor empieza a doler, a veces es porque alguien más ya está apretando el gatillo. Los días siguientes fueron un caos en silencio, de esos donde todo parece igual por fuera, pero por dentro algo ya no encaja. Rebeca seguía yendo al trabajo como siempre. Saludaba a sus compañeros, servía platos, sonreía con esfuerzo, pero ya no era la misma. Esteban no volvió a pasar por ella. No llamó, no escribió, y ella, tampoco. Ninguno lo dijo, pero ambos sabían que algo se había roto. La conversación en el coche, después de lo que Leticia había soltado, había dejado una grieta, no porque él hubiera hecho algo grave, sino porque ella no sabía si confiar, y eso era justo lo que más la asustaba. Confiar, sentirse ilusionada, entregar otra vez ese pedacito que tantas veces le habían roto. El problema no era Esteban, era todo lo que venía detrás. 3 días después de aquella tarde, Rebeca se sentó sola en la terraza del restaurante, en su descanso. Tenía una botella de agua medio vacía y la mirada perdida. El celular, boca abajo, encima de la mesa de plástico. Lo había estado revisando a cada rato, como si él fuera a escribir de pronto. Pero nada, ni una palabra, ni un ¿cómo estás?, ni un lo siento, ni un nos vemos. Y eso dolía más que cualquier explicación. Lupita se acercó con un cigarro en la mano. No fumaba, pero decía que le gustaba sostenerlo, solo por nervio. ¿Todo bien, Rebe? Rebeca apenas levantó la vista. Asintió. Era mentira, pero ya ni energía tenía para hablar. ¿Ya no vino el galán?, preguntó Lupita, sin burla, solo curiosa. Ya no, respondió ella, bajito. Lupita se sentó a su lado. No me lo tomes a mal, pero se te notaba bien distinta con él. Como si, no sé, como si respirar fuera más fácil. Rebeca se rió, sin ganas, y ahora respiro como siempre, a pedazos. No dijeron más. El silencio entre ellas fue cómodo. Lupita se quedó ahí un ratito más y luego regresó al salón. Rebeca se quedó sola, viendo cómo una mosca se paraba en el borde de su botella, y de pronto, sin pensarlo, tomó el celular y escribió. ¿Ya se acabó esto o qué? Lo mandó, así, sin filtro. Ya no tenía fuerza para rodeos, o estaba o no estaba. No había punto medio. El mensaje se quedó en visto. Pasaron 5 minutos, 10, 15, nada. Esa noche Rebeca caminó de regreso a casa con un nudo en el pecho que no la dejaba respirar. Subió las escaleras, se metió al departamento y se sentó en el suelo, junto a la cama. Se quitó los zapatos sin ganas. Miró el techo como esperando una señal. Nada.
Había confiado. No como loca, no a ciegas, pero sí lo había hecho. Le había contado cosas que no le contaba a nadie. Le había dejado entrar a su rutina, a su vida, a su deseo más profundo. Y ahora estaba sola otra vez. Pasaron 2 días más. Nada de Esteban, nada en el celular, nada en la puerta, nada en el aire. El sábado en la tarde, decidió pasar por la cafetería donde a veces se encontraban. No lo planeó, solo caminó hacia allá sin pensarlo mucho. Tal vez una parte de ella necesitaba verlo, aunque fuera de lejos. Necesitaba saber si existía todavía, o si todo había sido una especie de historia inventada. Entró. Había gente, música suave, el mismo olor a café y pan tostado, pero él no estaba. Se sentó en una mesa al fondo, pidió un americano. Se quedó mirando por la ventana, esperando, ¿qué? Que entrara con una sonrisa y dijera, «Perdón por tardarme», que apareciera y la abrazara como si todo estuviera bien, que le dijera que se había asustado, pero que quería volver a intentarlo. Nada de eso pasó. Se tomó el café en silencio, pagó, y al salir, se le llenaron los ojos de lágrimas sin aviso. Caminó por la banqueta sin rumbo, limpiándose los ojos con la manga del suéter, sin hacer escándalo. Era un llanto bajito, de esos que no hacen ruido pero pesan como piedra. Esteban sí estaba, no en la cafetería pero sí cerca. Desde su coche, la vio pasar por la calle. La reconoció al instante, sintió cómo algo se le apretaba en el pecho. Iba con la cabeza agachada, los pasos lentos, como si cargara una mochila invisible llena de dudas y tristeza. No se bajó. No fue a buscarla. No sabía cómo. Había leído su mensaje días atrás. Lo leyó una y otra vez. Quiso contestarle muchas veces. Escribió respuestas. Las borró. No sabía qué decirle. No quería mentir. No quería prometer. Pero tampoco sabía cómo dejarla. Porque lo que habían construido no era poco. No era un juego. Pero el miedo, ese maldito miedo, también vivía en él. Miedo de no ser suficiente. Miedo de que su pasado terminara ensuciando lo poco limpio que estaba construyendo con ella. Miedo de volver a arruinar algo, como antes. Y en vez de hablarlo, eligió callar. Rebeca llegó a casa y se metió a la regadera sin pensarlo. Dejó que el agua le cayera por la espalda. No quería pensar, no quería recordar, solo quería vaciarse. Cuando salió, vio el celular en la mesita. Ni una llamada, ni un mensaje. Entonces, se dijo a sí misma lo que no quería aceptar. Ya se acabó. No hubo una pelea, no hubo gritos, no hubo reclamos, solo ese vacío silencioso que queda cuando alguien deja de estar. Y fue ahí, sentada en su cama, con el cabello mojado y el corazón partido, que entendió algo. A veces, lo más doloroso no es que alguien se vaya, sino que no diga por qué. Esa semana, Rebeca no hablaba mucho. En el restaurante hacía su trabajo como siempre, pero ya no había risas. No había esas escapadas al baño solo para leer un mensaje. No había conversaciones en la banca del parque. No había Esteban. Lo que sí había era un silencio pesado, de esos que parecen acompañarte a todos lados. Como si todo se hubiera vuelto gris, aunque nadie lo notara. No lo había bloqueado del celular, pero dejó de revisarlo con ansiedad. Ya no esperaba, o eso se decía. Cada noche lo mismo. Llegar a casa, quitarse los zapatos, prender la tele para hacer ruido, cenar cualquier cosa sin sabor y mirar el celular solo para ver la hora. Leticia no volvió a mencionarlo. Tampoco se disculpó. Tal vez creyó que había hecho lo correcto. Tal vez pensaba que con eso le abrió los ojos a su hermana. Lo que no sabía era que Rebeca no necesitaba ayuda para romperse. Ya se rompía sola. Ya sabía cómo doler sin que nadie le metiera las manos. Eran las 5 de la tarde de un martes cualquiera. Uno de esos días en los que todo pasa igual. Rebeca regresó de trabajar y encontró un sobre en la puerta del departamento. No tenía remitente, ni dirección, ni nada. Solo su nombre escrito a mano. Lo levantó con desconfianza. Miró a los lados, como si fuera una broma. Lo abrió ahí mismo, parada, sin pensarlo mucho. Era una hoja doblada en 4. Al abrirla, reconoció la letra enseguida. Era la de Esteban. Sintió un golpe en el estómago antes de leer la primera línea. Se apoyó contra la pared y empezó a leer, despacio, línea por línea. Rebeca, no supe cómo escribirte, ni cuándo, y la verdad es que me tardé porque tenía miedo. Miedo de que ya no quisieras saber de mí. Miedo de que no supieras qué hacer con todo lo que tengo que decirte. Pero si estás leyendo esto, es porque al menos me diste esa última oportunidad. Gracias.
No me fui porque no me importaras. Me fui porque me importabas demasiado. Y sé que eso suena tonto, como excusa barata, pero es la verdad. Cuando Leticia apareció con esa información sobre mí, supe que tarde o temprano ibas a enterarte. No te mentí, pero tampoco fui valiente. No quise contarte mi pasado por miedo a que eso te hiciera cambiar la forma en que me mirabas, porque nunca me había sentido tan visto, tan escuchado, como contigo, y perder eso me dio pavor. No soy un hombre perfecto, ni de cerca. Tuve errores, pérdidas, momentos oscuros. Me equivoqué con personas, me equivoqué conmigo mismo, y viví mucho tiempo escondiéndome detrás de una rutina que me hacía sentir que tenía todo bajo control, hasta que apareciste tú, con tus palabras sencillas, con tus ganas de formar una familia, con tus turnos pesados y tu voz cansada al final del día. Tú, con tus preguntas reales y tus silencios que decían más que cualquier discurso. No te imaginas lo que fue para mí estar contigo, lo que es, porque aunque ya no estemos viéndonos, sigo pensando en ti todo el tiempo. Cuando paso por una panadería, cuando escucho a alguien reírse con ganas, cuando veo una pareja de la mano, todo me lleva a ti. Me alejé porque no estaba seguro de poder darte lo que mereces, pero ahora entiendo que alejarme fue la peor forma de protegerte. Te fallé, Rebeca. No porque hiciera algo malo, sino porque no estuve cuando más necesitabas claridad, y no tengo forma de justificar eso. Solo puedo decirte que lo siento. No espero que me perdones, ni que las cosas regresen a como estaban, pero necesitaba escribirte, porque no podía dejar este silencio como despedida, porque tú mereces algo mejor que eso. Y si en algún rincón de ti todavía hay un poco de espacio para mí, aquí estoy. No con promesas, con presencia. Si me necesitas, si todavía quieres. Si no, igual gracias. Por ese tiempo que compartimos, por cada tarde, cada conversación, cada mirada. Me devolviste algo que no sabía que había perdido. Gracias por eso. Esteban. Cuando terminó de leer, Rebeca no supo qué hacer. No lloró, no sonrió. Solo se quedó ahí, con el papel temblando entre sus manos. Se sentó en las escaleras, justo ahí mismo, y volvió a leerlo, otra vez y otra, como si necesitara estar segura de que era real, de que alguien por fin se había tomado el tiempo de escribirle algo así, de no dejarla colgando, de no desaparecer sin dar la cara. Guardó la carta en el bolso, no la metió al departamento, como si dentro de esas 4 paredes pudiera perder su valor. La necesitaba cerca. Sentía que ese papel, esas palabras, le habían regresado un poquito de lo que había perdido. Esa noche no prendió la tele, no cocinó, no hizo nada más que quedarse en el sillón, en silencio, con la carta sobre las piernas. Y por primera vez en días, no sintió soledad. Sintió que todavía había algo pendiente. Todavía no sabía qué iba a hacer, pero sabía que eso no era el final. Pasaron 2 días desde que Rebeca recibió la carta. No la contestó, no fue a buscarlo, no habló con nadie del tema, pero la releyó tantas veces que ya se la sabía de memoria. A veces en la mañana, mientras se ponía los zapatos para ir al trabajo, o en la noche, antes de dormir, la sacaba del cajón como si fuera un amuleto, una prueba de que lo que vivieron sí había sido real. No tenía una decisión tomada, solo sabía que todavía sentía, y que ese «aquí estoy» al final de la carta no dejaba de dar vueltas en su cabeza. El viernes, cuando terminó su turno, en lugar de ir directo a casa como siempre, Rebeca caminó hacia el parque, el mismo donde solían sentarse a platicar. No había avisado nada, no le mandó mensaje a Esteban, solo caminó, como si el cuerpo la llevara por su cuenta. El sol ya se estaba metiendo. El cielo tenía ese tono entre naranja y morado que solo dura unos minutos antes de que oscurezca del todo. El parque estaba tranquilo. Unos niños jugaban con una pelota vieja. Una pareja caminaba tomada de la mano. Y ahí estaba la banca, vacía. Rebeca se sentó despacio, se acomodó la bolsa en las piernas y se quedó viendo al frente. No había plan. No sabía si él iría, no sabía si quería que fuera, pero algo le decía que, si ese lugar les había dado tanto, tal vez también podía darles una segunda oportunidad. 20 minutos. Eso fue lo que tardó Esteban en aparecer. No venía elegante, ni vestido como en sus primeros encuentros. Traía una camisa sencilla, unos jeans y el rostro serio, pero con los ojos llenos de una mezcla de miedo y esperanza. Caminó hacia ella con paso lento, como si no estuviera seguro de si debía hacerlo. Rebeca lo vio desde lejos. El corazón se le aceleró como si tuviera 15 años, pero no se movió, no se levantó, no dijo nada. Esteban se detuvo frente a la banca.
La miró en silencio unos segundos y luego se sentó a su lado, dejando un espacio prudente. No la tocó, no la invadió, solo esperó. Ella fue la primera en hablar. ¿Cuántas veces estuviste a punto de tocar la puerta? Esteban suspiró. Más de las que me gustaría admitir. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque tenía miedo de empeorar las cosas. Y porque te respeto. Si necesitabas espacio, yo no iba a obligarte a nada. Rebeca asintió despacio. No lo miraba directo, pero escuchaba cada palabra con atención. Tu carta fue lo único que me hizo sentir menos sola esta semana, dijo, con la voz un poco quebrada. Pero también me enojó, porque no entiendo por qué no confiaste en mí desde el principio. Yo no soy una niña. Ya viví lo suficiente para saber que nadie llega limpio a una historia nueva. Esteban la miró. Esta vez sí, con los ojos llenos de culpa, pero también de verdad. No fue por no confiar en ti, fue porque no confiaba en mí. Me cuesta creer que alguien como tú, con tanta fuerza, con tanta luz, pudiera querer quedarse con alguien como yo, con mi pasado, con mis errores. Rebeca giró hacia él. Yo no quiero perfección, Esteban. Nunca la he querido. Solo quería que no me dejaras sola en medio de todo, que no te callaras, que no me empujaras justo cuando estaba empezando a confiar. Él bajó la mirada. Lo sé, y fallé, lo acepto, pero sigo aquí, porque no quiero perderte por cobarde, porque aunque sea tarde, vine a darte la cara. Rebeca respiró hondo. El aire olía a tierra mojada, a parque de barrio, a historias que no se rinden. Yo tampoco quiero seguir sin ti, dijo, pero no podemos volver como si nada hubiera pasado. Necesito tiempo, necesito que, si esto va a seguir, sea con todo, con lo bueno y con lo feo, con tus miedos y los míos, sin secretos, sin desaparecer. Esteban asintió. No quiero un trato, no quiero un juego, quiero caminar contigo, sea como sea, un paso a la vez. Se quedaron en silencio, pero esta vez era distinto. No era un silencio triste, era uno que estaba lleno de decisiones, de cosas que ya no hacía falta decir. Esteban se atrevió a acercarse un poco más. No la tocó, solo puso el brazo sobre el respaldo de la banca. Ella no se alejó. ¿Y qué quieres ahora?, preguntó él, con una media sonrisa. Quiero que esta vez no nos gane el miedo, respondió ella. Que si me voy a caer estés ahí, y si tú te caes, yo también estaré. Eso es todo lo que pido. Lo prometo, dijo él. Rebeca lo miró con los ojos llenos de algo que se parecía mucho a la paz. Después de tanto correr, tanto esconder, tanto callar, por fin se sentía en un lugar seguro. ¿Y tú qué quieres?, le preguntó ella, con curiosidad sincera. Esteban la miró de frente. Quiero ir a tu casa un domingo y ayudarte a hacer desayuno. Quiero acompañarte al súper otra vez. Quiero esperarte afuera del restaurante después de tu turno, aunque estés de malas. Quiero escucharte quejarte de tus pies cansados. Quiero aprender a cuidarte sin tener que prometerte el cielo. Solo estar. Ella soltó una risa suave, de esas que no salen por chiste, sino por alivio. Entonces quédate, dijo. Esteban no respondió con palabras. Se inclinó despacio y la besó, esta vez sin miedo, esta vez sin dudas. Fue un beso lento, tranquilo, pero profundo. Un beso de reencuentro, de esos que no cierran historias, sino que las reinician. Cuando se separaron, no hablaron más. No hacía falta. Se quedaron ahí, sentados, viendo cómo el cielo se oscurecía por completo. La banca ya no era la misma, ellos tampoco, pero ahora sí sabían lo que querían, y estaban listos para intentarlo de verdad. Las cosas no cambiaron de un día para otro. No hubo fuegos artificiales ni escenas dramáticas, pero algo sí se sintió diferente desde ese reencuentro en la banca del parque. Esteban no volvió a desaparecer. Rebeca tampoco volvió a guardarse lo que sentía. Era como si los dos hubieran soltado algo pesado que traían cargando, y ahora podían caminar más livianos, sin tanta culpa, sin tantas barreras. El lunes siguiente, Esteban la pasó a buscar al trabajo, pero esta vez no esperó en el coche. Entró directo al restaurante y se sentó en la barra como cualquier cliente. Rebeca lo vio desde la cocina y sintió ese vuelco en el estómago, no de nervios, de emoción, como si fuera la primera vez otra vez. Lupita fue la primera en notar. ¿Ese no es el mismo que decías que se había perdido? Rebeca le lanzó una mirada que decía, mejor no empieces, y solo asintió con una sonrisa corta. Pero por dentro, sentía una especie de orgullo, no porque él hubiera regresado, sino porque ella lo había dejado volver con la frente en alto, sin mendigar, sin rogar, con verdad. Esa tarde fueron a caminar, no a su parque de siempre, sino a otro más lejos, donde casi no había gente.
Esteban llevó una mochila con 2 botellas de agua, unas galletas y una cobija vieja que tenía guardada desde no sabía cuándo. Se sentaron debajo de un árbol enorme y hablaron de cosas que normalmente se postergan, cosas que en una relación común se van diciendo con los meses, pero que ellos ya no podían guardar más. ¿Tú crees en el para siempre?, preguntó Rebeca, acostada boca arriba sobre la cobija, mirando las ramas. Creo en él mientras se cuida. Si se cuida todos los días puede durar. Si se deja morir se acaba. Aunque dure años, igual se muere por dentro. Yo quiero algo que se cuide, dijo ella. No me importa si no es perfecto, pero que no se descuide. Esteban se giró hacia ella. Entonces tú y yo tenemos el mismo objetivo. Los días siguientes siguieron tranquilos. Se vieron casi diario. A veces solo un ratito. A veces para cenar tacos en la calle. O para caminar sin hablar tanto. Empezaron a conocerse más desde lo simple. Rebeca le contó que de niña le daba miedo la oscuridad y que hasta los 13 años dormía con una lamparita encendida. Esteban le confesó que no sabía andar en bicicleta y que había fingido toda su vida para no hacer el ridículo. Empezaron a descubrirse en lo pequeño. Una tarde, Rebeca se animó a invitarlo al departamento, no como antes. Esta vez no era solo para ensayar. Esta vez era porque quería que él viera su mundo como era, sin disfrazarlo. No escondió los platos sueltos ni el tendedero de ropa en el pasillo. Solo limpió lo normal y compró pan dulce para acompañar el café. Esteban llegó con una bolsa de mercado. Adentro había una planta. Para que pongas algo verde aquí. Dicen que ayuda con el ánimo, dijo, mientras la sacaba con cuidado. Rebeca se rió. ¿Me estás diciendo que tengo cara de deprimida? Te estoy diciendo que mereces tener algo que crezca contigo, respondió él, y la puso en la ventana. Se sentaron a tomar café. Hablaban poco, pero se sentían cómodos. No necesitaban llenar el espacio de palabras. A veces Esteban solo la miraba y decía, «Me gusta estar aquí». Y Rebeca no respondía, solo sonreía, porque ella también. Los fines de semana se volvieron diferentes. Él la invitaba a desayunar temprano. A veces hacían mercado juntos. Otras veces, solo se quedaban viendo películas en el sillón, con una cobija compartida y los pies descalzos tocándose sin querer. Rebeca no recordaba haber tenido una relación así antes, tan tranquila, tan real, sin tanto drama, sin tantas pruebas. Una noche, después de una cena en un lugar modesto, con música en vivo y luces bajas, Esteban la acompañó a casa como siempre. Al llegar a la puerta, Rebeca se detuvo. No entró de inmediato. «¿Qué somos?», preguntó sin rodeos. Esteban no titubeó. «Lo que tú quieras ser conmigo. Pero para mí, ya no eres alguien con quien hice un trato. Eres alguien a quien estoy empezando a amar, aunque me dé miedo decirlo». Rebeca lo miró, sorprendida. No por la palabra amar, sino por lo rápido que se le llenaron los ojos de agua. «No me lo digas si no estás seguro», dijo, con la voz temblando. «Por eso me tardé en decírtelo, porque ahora sí lo estoy». Ella no respondió, solo lo abrazó, fuerte, largo, de esos abrazos que no se dan por impulso, sino por necesidad. Esa noche, durmieron juntos, por primera vez. No fue una noche perfecta, no fue como en las películas, fue honesta, torpe a ratos, cálida, cuidada, llena de pausas, llena de cariño. Rebeca se durmió con la cabeza en su pecho, escuchando el ritmo de su corazón, como si fuera un arrullo, y al despertar, por primera vez en muchos años, no sintió ese vacío que solía sentir cuando abría los ojos y estaba sola. Esteban ya estaba despierto. La miraba en silencio. «¿Qué tanto ves? A ti. Así. Dormida. Tranquila. Me gusta». Rebeca cerró los ojos un momento, sonriendo, y pensó que, por primera vez, no estaba esperando a que algo saliera mal, no estaba esperando a que la dejaran. No tenía miedo de que todo se deshiciera, porque estaban construyendo, paso a paso. Ese era su nuevo comienzo, uno sin fecha de expiración, uno con verdad, con dudas, con cicatrices, pero sobre todo, con ganas, muchas ganas. Leticia no era mala por naturaleza, eso creía ella. Se decía a sí misma que era protectora, precavida, que tenía un sexto sentido para detectar cuando algo no cuadraba, pero en el fondo, lo que más le pesaba era el hecho de ver a Rebeca feliz, no porque no la quisiera, sino porque, por primera vez, su hermana menor tenía algo que a ella se le estaba resbalando, una relación tranquila, de esas que no necesitan presumirse para sentirse fuertes. Después del reencuentro, Leticia supo que Esteban había regresado. Se enteró por su mamá, que la mencionó sin querer durante una llamada.
Dijo que Rebeca ya se veía más tranquila, que Esteban otra vez andaba cerca y que ojalá esta vez sí funcionara. A Leticia se le hizo un nudo en el estómago, no por rabia, sino por una mezcla fea de orgullo herido y desconfianza vieja. Así que hizo lo que siempre hacía cuando algo no le cerraba. Buscó. Julián había quedado en su radar desde que lo contactó semanas atrás. El ex de Rebeca no tardó en contestarle cuando ella volvió a escribirle. Se veían por mensaje, sin muchas palabras. Julián estaba molesto, dolido, resentido, no tanto porque todavía amara a Rebeca, sino porque sentía que lo habían sustituido. Y eso, para él, era peor que el olvido. Leticia lo citó en una cafetería discreta. No eran amigos, no eran aliados, pero los dos compartían algo: ganas de sacar a Esteban de la jugada. ¿Y si te dijera que puedo ayudarte a que Rebeca vea quién es en realidad ese tipo? Le soltó Leticia sin rodeos. Apenas se sentaron. Julián la miró con cara de no entender. ¿Y qué ganarías tú? Leticia sonrió, apenas. Que mi hermana no termine en otro desastre. Que no le vendan un cuento. Julián se rió, sin humor. Tú no quieres protegerla. Quieres tener razón. Leticia lo miró sin negarlo. Eso era lo más honesto que alguien le había dicho en mucho tiempo. «¿Entonces qué propones?», preguntó él cruzando los brazos. Leticia sacó unos papeles. Era información impresa, con letras pequeñas y resaltados en marcador amarillo. Reportes antiguos, documentos que no eran secretos, pero que nadie se había tomado el tiempo de leer completo. Esto lo encontré en un foro legal. Esteban tuvo un problema serio con uno de sus primeros negocios. No fue condenado, pero quedó manchado. Y según esto, dijo señalando un párrafo, tiene un juicio abierto por un tema de inversión fraudulenta. Está en pausa, pero sigue ahí. Julián los leyó por encima. No entendía mucho, pero la palabra fraude, en un papel con sello oficial, ya decía bastante. ¿Y qué quieres? ¿Que yo se lo diga? Leticia negó con la cabeza. Eso sería muy obvio. Tienen que escucharlo de alguien neutral, de alguien que parezca estar informando, por preocupación, no por envidia. Julián pensó un momento. Luego sonrió, medio torcido. ¿Y si se da cuenta que fuiste tú? No lo sabrá. No si tú sabes hacerlo bien. El plan era sencillo. Julián asistiría a una comida familiar organizada por Leticia, con el pretexto de que quería pedir disculpas públicamente por su comportamiento del pasado. Doña Teresa, como buena madre, siempre abierta al perdón, aceptó. Rebeca no estuvo muy convencida, pero pensó que ya no valía la pena seguir cargando rencores. Esteban fue invitado también. Con recelo, claro, pero Rebeca insistió en que todo estaba bien. Quería demostrar que su relación no era una ilusión, que estaban bien, unidos. El día llegó. Era sábado. La comida era en casa de Leticia. Había tamales, arroz con mole, agua de horchata y la mesa larga del patio, donde las conversaciones se cruzaban de un lado a otro como si nadie escuchara realmente a nadie. Julián llegó puntual. Saludó a todos con un tono humilde, forzado pero convincente. Cuando vio a Rebeca, bajó la mirada como si no quisiera incomodarla. Esteban, por su parte, lo saludó con respeto, sin saber todo lo que había detrás. La bomba vino en la sobremesa, después de los postres, cuando ya todos estaban relajados, con los platos sucios todavía en la mesa. «Oigan, perdón que me meta», dijo Julián, con tono de quien no quiere problemas. «Pero hace poco supe algo, y la verdad no me sentí bien guardándomelo». Rebeca lo miró con el ceño fruncido. Ya sentía que venía algo. «No es mi intención causar líos, pero... Esteban, ¿es cierto que estás en medio de un juicio por fraude?» El silencio cayó como un vaso roto. Todos dejaron de hablar. Incluso los niños que jugaban en el patio se detuvieron como si el ambiente se hubiera puesto raro. Esteban no reaccionó enseguida, no porque no supiera qué decir, sino porque no esperaba que eso saliera así, frente a toda la familia, de la boca del ex, en casa de Leticia. «No es un juicio en mi contra», dijo con calma mirando a Rebeca. «Es un tema pendiente por un negocio mal manejado de hace años. Estoy como testigo, no como acusado». Julián fingió sorpresa. «Ah, perdón, tal vez entendí mal. Solo lo mencioné porque, bueno, cuando uno quiere formar parte de una familia, debe estar limpio, ¿no?» Rebeca se levantó de golpe. «¿Qué estás haciendo aquí de verdad, Julián?» «Solo quería ayudar», respondió él, con cara de víctima. No sabía que estaba prohibido hablar de verdades. Leticia, desde la cocina, no dijo nada. Solo secaba un vaso con demasiada fuerza. Esteban se puso de pie. No alzó la voz. «No tengo nada que ocultar. Y si esta fue una emboscada,
Fue muy mal hecha. Se giró hacia Rebeca. Tú decides si crees en mí o no, pero no voy a explicarme delante de un tipo que solo quiere arruinar lo que tenemos. Ella lo miró. No dijo nada, pero el golpe ya estaba dado. Ya había dudas en el aire. Ya había miradas incómodas. Y el daño, aunque no mortal, se sentía profundo. Esa noche, de regreso a casa, Rebeca no quiso hablar. Esteban la llevó en silencio. Al bajarse ella solo dijo, «Necesito pensar». Y él, con el corazón apretado, solo respondió, «Aquí estaré», como dije. Ella subió las escaleras sola. No lloró, pero el corazón le pesaba como si llevara piedras colgando del pecho. No sabía si lo que acababa de pasar era una advertencia o una prueba. Pero Leticia había logrado lo que quería, hacer tambalear lo que apenas empezaba a ponerse firme. Rebeca pasó esa noche dando vueltas en la cama. No lloró, no gritó, no rompió nada. Solo pensó, y pensó tanto que amaneció con la cabeza hecha un nudo. Lo que había pasado el día anterior en la casa de Leticia le dejó el corazón cansado, no solo por lo que se dijo, sino por lo que no se dijo, por las miradas, por las intenciones disfrazadas, por el dolor que no merecía estar en una mesa con arroz, mole y pastel de 3 leches. Esteban no insistió, no la buscó esa noche, no le mandó mensajes al amanecer, solo respetó, y eso, aunque era lo correcto, le dolía, porque por dentro, Rebeca también esperaba que él tocara la puerta, que le dijera algo, que le rogara si era necesario. Pero no, solo había silencio, y ese silencio era más fuerte que cualquier pelea. Al día siguiente, Leticia apareció en el restaurante, otra vez. Esta vez no pidió agua de limón, esta vez fue directo al grano. ¿Te diste cuenta de lo que pasó? ¿O todavía no? Rebeca, que estaba acomodando unas cuentas en la caja, levantó la vista sin ganas. ¿A qué vienes, Leti? A hablarte como hermana, no como enemiga. ¿Y crees que eso de invitar a Julián fue de hermana? Leticia se cruzó de brazos. Yo no lo invité a pelear, solo quería que todo saliera a la luz. Rebeca dejó de contar monedas. La miró directo. ¿Y qué luz, Leticia? La que tú inventaste para que las cosas salieran como querías. No inventé nada. Todo lo que dijo es cierto. No todo lo que es cierto se dice así, en medio de todos, como si fuera un show. Leticia no respondió. Solo hizo ese gesto de «yo solo trataba de ayudarte». Pero a Rebeca ya no le hacía efecto. ¿Sabes qué hiciste? Continuó ella con la voz más baja. Metiste dudas donde había confianza. Tiraste piedras en un camino que apenas estábamos armando. Leticia se mordió el labio, incómoda. Solo no quiero que termines otra vez como la vez pasada. Hundida. Ya lo hiciste, respondió Rebeca, y regresó a sus cuentas sin mirarla más. Leticia se fue. No pidió comida. No dejó propina, solo desapareció. Durante esa semana, Rebeca y Esteban no se vieron. Él no insistía, pero todos los días le mandaba un mensaje corto, como queriendo recordarle que seguía ahí, pensando en ti. Hoy pasé por el parque. Compré café, pero no sabe igual sin ti. Ella leía todo, a veces al momento, a veces horas después. No contestaba, pero tampoco lo borraba. No podía, porque aunque el enojo seguía vivo, también estaba ese otro sentimiento que no quería irse, ese que se aparecía en la mañana cuando ella servía el café y miraba la ventana, o cuando pasaba por la banca del parque, o cuando abría el cajón donde todavía tenía su carta. Caía, lo sabía, no en picada de drama, pero sí en caída libre de confusión. Se le estaba resbalando lo poco que había logrado armar con esfuerzo, y no sabía si dejarlo caer del todo, o meter las manos para detenerlo. Un jueves, mientras recogía las mesas al final del turno, encontró una nota escrita a mano en una servilleta. Decía, nunca fuiste una opción para él, solo una distracción, sin firma, sin nombre, solo eso, seco, cruel, doblado en 4 partes. La vio y sintió que el corazón se le caía al suelo. No sabía quién la había dejado. Podía haber sido Julián, podía haber sido Leticia, podía haber sido cualquiera con mala intención, pero ese papel logró lo que los demás no, encenderle una duda tan grande que le hizo olvidar por un momento todo lo bueno que había vivido con Esteban. Esa noche llegó a casa con el pecho apretado, se sentó en la cama, con la nota en una mano y el celular en la otra, y por primera vez en días le escribió, ¿me usaste? El mensaje se fue, tardó en aparecer el doble check. Esteban lo leyó en segundos, pasaron 5, 10, 15 minutos, sin respuesta, y cuando por fin llegó, no fue lo que ella esperaba. No te mereces esa duda, pero si necesitas creerlo para soltarme, lo entiendo.
Rebeca sintió que se le partía el pecho. Quiso tirar el celular. Quiso gritarle. Quiso llamarlo y decirle que era un cobarde. Pero no hizo nada. Solo apagó la pantalla y se quedó sentada, temblando. Esa fue su caída. Ya no había equilibrio. Ya no había rumbo. Era ese momento en el que sientes que, haga lo que hagas, algo se va a romper. Y sí, algo se rompió. El viernes en la noche, después de otra jornada agotadora, Rebeca se sentó sola en su banca del parque. No había nadie, ni Esteban, ni Leticia, ni mensajes. Solo ella, con el pecho vacío. Volteó hacia el cielo. No había estrellas, solo nubes. Y por primera vez desde hacía mucho, se permitió llorar sin vergüenza. De esos llantos que no hacen ruido, pero que arrasan con todo. Porque entendió que amar también es esto. Dudar, caer, sentirse sola en medio del camino. Pero lo más difícil, lo que más le dolía, no era haber perdido a Esteban. Era haber perdido la ilusión de que, por fin, esta vez sí iba a salir bien. El sábado amaneció con un calor pesado. De esos días en los que el sol no brilla con ganas, pero todo se siente caliente, pegajoso, como si hasta el aire estuviera molesto. Rebeca se despertó temprano, aunque no tenía que trabajar. No podía dormir bien desde hacía días. Se levantó, se preparó un café sin ganas y se quedó parada frente a la estufa, mirando cómo subía el vapor de la taza. Llevaba el cuerpo funcionando, pero la cabeza la sentía lejos, como si estuviera en pausa. El celular estaba sobre la mesa, mudo, inmóvil. No había notificaciones nuevas. Desde ese último mensaje de Esteban, no se habían escrito más, ninguno. Y aunque parte de ella quería correr a buscarlo y gritarle que lo necesitaba, otra parte seguía enojada, confundida, frágil. Pero lo que no sabía era que ese día todo iba a cambiar. A eso de las 11 de la mañana, tocaron la puerta. Pensó que era la vecina, la que siempre pedía azúcar, o preguntaba por algún paquete mal entregado. Abrió sin pensarlo, en pijama, despeinada, con la cara sin lavar. Y ahí estaba Leticia. Rebeca se quedó helada. No tenía ni ganas ni paciencia. ¿Qué quieres? Leticia traía una carpeta en la mano. Venía sola, sin maquillaje, con la cara seria. No la altanera de siempre. No la yo tengo la razón. Traía una cara nueva, cansada. ¿Puedo pasar? Rebeca la dejó entrar sin decir nada. Se sentó en el sillón. Cruzó los brazos y esperó. Leticia se sentó enfrente, con la carpeta sobre las piernas. No hablaba, como si no supiera cómo empezar. Si vienes a decirme otra vez que Esteban es peligroso, no pierdas tu tiempo, dijo Rebeca cortante. No vengo a eso, respondió Leticia, bajando la mirada. Vengo a decirte que la regué. Rebeca arqueó una ceja. No estaba acostumbrada a escuchar eso de su hermana. ¿Cómo? Leticia abrió la carpeta. Sacó unos papeles, impresos con correos electrónicos, mensajes de texto y uno que otro pantallazo de conversaciones. Los puso sobre la mesa. Todo eso es prueba de que Julián me pidió ayuda para alejar a Esteban de ti. Al principio yo fui la que lo contactó, pero luego él siguió solo. Inventó cosas. Esa nota que te dejaron en el restaurante fue él. No fui yo. Pero sí fui parte. Lo traje a tu vida de nuevo. Le di espacio para que entrara con su veneno. Rebeca tomó los papeles sin saber qué hacer. Leyó unos fragmentos. Vio fechas, mensajes con tono manipulador, comentarios sobre «Rebeca no se merece eso. Vamos a abrirle los ojos. Hazlo parecer como que te preocupa. Todo armado, todo falso. ¿Por qué vienes a decirme esto ahora?» Leticia tragó saliva. «Porque no puedo vivir sabiendo que ayudé a destruir algo que tal vez era bueno. Porque mamá me preguntó ayer que por qué ya no sonríes, y me partió el alma no tener una respuesta». Rebeca sintió un nudo en la garganta, pero no dijo nada. Siguió leyendo. Los mensajes hablaban por sí solos. ¿Y tú? ¿Qué sientes ahora? Leticia respiró hondo. Siento que te fallé. Como hermana, como mujer, como persona. Me equivoqué, Rebeca. No quise hacerte daño, pero sí quise tener razón. Y eso me volvió egoísta. Rebeca soltó los papeles en la mesa. ¿Y qué esperas que haga con esto? Lo que tú quieras. Pero creo que deberías hablar con él, aunque sea para que decidas con todo claro. No con mentiras, no con miedo. Se hizo un silencio incómodo. Leticia no sabía si levantarse o quedarse. Rebeca se quedó mirando la carpeta como si tuviera una bomba en la sala. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo por fin. Que llegué a dudar de él, a pensar que todo había sido una actuación, una mentira bonita. Él no lo fue, dijo Leticia con sinceridad. Lo vi en sus ojos el día de la comida. Él te quiere de verdad, y tú a él. Rebeca no respondió. Se levantó.
Caminó hasta la ventana. El calor seguía igual, pero ahora le sudaban las manos por dentro. Se dio la vuelta. ¿Dónde vive? Leticia levantó las cejas. ¿Qué? Esteban. Nunca supe exactamente dónde vive. Siempre venía a él. ¿Tú sabes? Leticia dudó, pero asintió. Sí, me lo dijo una vez por mensaje cuando me preguntó qué tipo de vino te gustaba. Te quería sorprender. Tengo la dirección. Rebeca agarró su bolso sin decir más. Se cambió la blusa por una limpia. Se amarró el cabello rápido y se puso los tenis. Leticia la vio con asombro. ¿Vas a ir ahora? No pienso pasar otra noche sin aclarar esto, dijo Rebeca decidida. Leticia sacó el celular, le escribió la dirección en una hoja y se la entregó. Si te dice que ya no quiere nada, no me lo cuentes, dijo ella. Pero si te abraza, dime si fue fuerte, para saber que al menos hice algo bien. Rebeca salió del departamento sin mirar atrás. Caminó hasta la esquina, tomó un taxi, y durante todo el camino sintió el corazón latiendo más fuerte que nunca. No sabía si Esteban estaría en casa, no sabía si él todavía la quería, pero lo que sí sabía era que necesitaba saber la verdad de su propia boca, no de papeles, no de otros. Cuando llegó, el edificio era discreto, tranquilo. Subió al segundo piso, tocó la puerta, una vez, 2 veces, nada. Iba a irse cuando escuchó pasos al fondo. La puerta se abrió despacio, y ahí estaba Esteban, con cara de sorpresa, con la barba un poco crecida, con los ojos cansados, pero vivos. Rebeca, necesito hablar contigo. Él asintió. Se hizo a un lado para dejarla pasar. Ella entró, y por primera vez en días, respiró. El departamento de Esteban estaba en silencio. No tenía música puesta, ni el televisor encendido. Solo se escuchaba el zumbido bajito del refrigerador y el sonido de los pasos de Rebeca al entrar. No era un lugar lujoso, pero se sentía ordenado, limpio, tranquilo. Ella lo miró por un segundo, reconociendo el lugar donde él vivía, y también notando que no tenía ni idea de cómo era su día a día ahí. Todo había sido tan rápido, tan en medio de idas y venidas, que nunca habían tenido tiempo para sentarse en lo cotidiano. Esteban cerró la puerta detrás de ella y se quedó quieto. No intentó tocarla, no sonrió, solo esperó. Me enteré de todo, dijo Rebeca sin rodeos. Él asintió, como si ya lo supiera. Leticia fue, me mostró mensajes, correos, todo. ¿Y eso cambia algo?, preguntó él sin sarcasmo, solo con una voz baja, casi susurrando. Sí, respondió Rebeca. Cambia que no fuiste tú el que me falló, fui yo, cuando dejé que otros hablaran por ti. Esteban no se movía, solo la miraba como si todavía no terminara de creer que ella estaba ahí. Con esa blusa sencilla, los tenis gastados, el cabello recogido sin mucho esfuerzo, pero con los ojos claros, decididos, como no los había visto en días. Me dejaste espacio, y está bien, continuó ella, pero también sentí que ya no ibas a volver, que todo se había acabado, que otra vez me iba a quedar con las manos vacías, y no sabes lo feo que se siente eso cuando por fin te habías ilusionado. Esteban tragó saliva, caminó despacio hasta la mesa del comedor y se apoyó con las 2 manos. Yo también me caí, Rebeca. Cuando leí ese mensaje tuyo preguntando si te había usado, me rompió, porque tú fuiste la única persona que me vio completo. Y aún así, pensaste lo peor de mí. No por maldad, lo sé, pero dolió. ¿Y por qué no me buscaste? Porque si algo aprendí de ti, es que no se fuerza lo que se quiere cuidar. No quise rogarte, quise darte espacio para que vieras por ti misma que todo lo que construimos era real, aunque se hubiera tambaleado. Ella dio 2 pasos al frente. No lo tocó, no lo abrazó, pero se acercó lo suficiente para mirarlo de frente, sin barreras. ¿Todavía se puede?, preguntó bajito. ¿O ya te rendiste? Esteban levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, como si no hubiera dormido bien en días. Pero no había enojo en ellos, solo esperanza. Esa esperanza que duele porque viene con miedo. Yo no me rendí, dijo. Me detuve, porque no quería hacer más daño, pero nunca me rendí. Yo tampoco, respondió ella, y por primera vez desde que entró, se le quebró la voz. Solo me cansé de pelear contra todo lo que los demás opinaban. Me cansé de defender algo que ni yo misma estaba segura si era mío. Esteban dio un paso hacia ella. Rebeca, si tú me dices que quieres volver a empezar, no voy a dudar. Pero necesito que me lo digas sin miedo, que no lo digas por impulso, ni por nostalgia, que lo digas porque realmente crees que esto vale la pena. Ella se quedó callada, lo pensó. No tenía un discurso armado, no había practicado nada en el taxi, pero en ese momento, las palabras salieron solas.
Vale la pena porque me hiciste sentir vista, porque nunca me prometiste cosas que no podías cumplir, porque incluso con tus silencios fuiste más honesto que muchos con 1000 palabras, porque no corriste cuando te conté mis sueños, porque cuando me abrazaste no sentí que estaba prestada, sentí que estaba en casa. Esteban bajó la mirada, emocionado. Y aunque me dio miedo confiar, siguió ella, también me dio miedo perderte, y prefiero tener miedo contigo que vivir tranquila, pero vacía. Fue entonces cuando él se acercó más. No fue un beso robado, ni una escena de película, fue un abrazo lento, profundo, de esos que dicen más que cualquier conversación. Ella se quedó ahí, con la cabeza en su pecho, y él la sostuvo, como si ese cuerpo delgado y fuerte fuera el lugar más seguro del mundo. Pasaron minutos sin hablar, solo se sentían. Respiraban juntos. Tengo muchas cosas que decirte todavía, susurró ella, con la voz ya calmada. Y yo muchas que explicarte, respondió él. Pero podemos ir lento, ¿no? Como tú quieras. Se separaron despacio. Él le limpió una lágrima con el pulgar, y ella le agarró la mano como si no quisiera soltarla nunca más. ¿Te puedo preguntar algo?, dijo ella, sonriendo un poco. Claro. ¿Te acuerdas cuando dije, necesito un novio para mañana? Esteban se rió, bajito. ¿Cómo olvidarlo? ¿Y tú qué pensaste en ese momento? Antes de hablarme. Pensé, ese mañana, ojalá me incluya a mí. Ella rió también. Una risa cortita, pero real. Pues creo que ese mañana todavía sigue vivo. Entonces vamos tarde, dijo él bromeando, porque ya va siendo hora de empezar a construir el hoy. No dijeron más. Rebeca se quitó los tenis y se sentó en el sofá. Esteban fue a la cocina y puso agua a hervir para café. Todo normal, todo tranquilo, pero distinto, porque esta vez no estaban improvisando, estaban decidiendo, y en medio de tanto caos, de tanto pasado, de tantas dudas, los dos supieron, sin decirlo, que sí, todavía se podía. Pasaron 2 semanas desde que Rebeca volvió al departamento de Esteban, y no se fue más, no se mudó, no llenó su cepillo de dientes en el baño, ni invadió los cajones con ropa. Pero cada noche se quedaba. A veces hablaban hasta quedarse dormidos. A veces solo compartían el silencio, como 2 personas que ya no necesitaban probar nada. Todo iba bien, tranquilo, real. La relación tomó un ritmo distinto. No era intensa ni perfecta. Había días en los que Rebeca llegaba de malas del trabajo, y Esteban solo le preparaba un té sin preguntar. Había mañanas en las que él despertaba con la cabeza llena de pendientes y no tenía ganas de hablar. Pero estaban ahí, el uno para el otro, no como antes. Ahora era sin pretender, sin acuerdos forzados, sin fingir papeles. Solo ellos, ya sin trajes prestados. Una tarde de domingo, mientras estaban en el mercado escogiendo fruta, Rebeca se detuvo frente a los aguacates, puso una mano en su cintura y frunció el ceño. Se quedó quieta. Esteban notó algo raro. ¿Todo bien? Ella lo miró, algo confundida. Sí, nomás sentí un mareíto. ¿Quieres sentarte? No, ya pasó. Seguro fue el calor. No fue la única vez. Al día siguiente, le dolió la cabeza en medio del turno, y el miércoles, mientras lavaba trastes, tuvo que detenerse porque le dio un asco repentino que casi la hace vomitar. Esa noche, ya en la cama, Esteban la miró mientras ella se desmaquillaba. No quiero sonar dramático, pero llevas como 4 días sintiéndote rara. ¿No crees que deberías ir al doctor? Rebeca hizo un gesto de duda. La neta, pensé lo mismo. Mañana salgo temprano. Puedo pasar al consultorio de la señora Laura. Ya sabes, la doctora que vio a mamá cuando le dio el susto del azúcar. ¿Quieres que te acompañe? No hace falta. Voy rápido y te aviso qué me dicen. Él asintió, pero se notaba que estaba preocupado. Rebeca le sonrió y le dio un beso en la frente. No te asustes. Seguro es algo leve, pero no fue leve. Al día siguiente, después de la consulta, Rebeca no regresó directo. Fue a caminar sola, sin rumbo, sin música, sin celular en la mano. Iba con la mente a 1000 por hora y el corazón hecho un nudo. Volvió al departamento pasadas las 7. Esteban estaba preparando una pasta sencilla, ya preocupado de no tener noticias de ella. Ya era hora, me tenías. Pero se calló cuando vio su cara. Rebeca estaba pálida, con los ojos abiertos, como si todavía estuviera procesando algo. ¿Qué pasó?, preguntó él, dejando la cuchara de madera en la encimera. Ella respiró hondo, se acercó despacio. Estoy embarazada. Las palabras quedaron flotando en el aire. Esteban no dijo nada, no porque estuviera molesto o asustado, sino porque no lo esperaba. Se quedó inmóvil. Solo la miraba.
No sé cómo pasó, dijo ella, bajando la mirada. Bueno, sí sé, pero no pensé. Nunca me había pasado. Siempre cuidé. Pero ahora pasó. Esteban la tomó de la mano despacio. ¿Tú cómo te sientes con eso? Rebeca se encogió de hombros. Tenía los ojos brillosos. Tengo miedo, pero también tengo paz. Lo pensé todo el día. Lloré, me enojé, me reí sola. Y ahora que estoy aquí, lo único que quiero saber es si tú también te vas a quedar. Él no respondió con palabras. La abrazó, fuerte, largo, como si en ese abrazo quisiera decirle todo lo que no le cabía en la boca. Después de un rato, le susurró al oído: no me voy a ir, ni ahora ni después. Ella lo apretó más. Pasaron las semanas. La noticia fue como una ola que reordenó todo. Esteban empezó a hacer ajustes en su trabajo para estar más presente. Rebeca habló con su jefe para reducir turnos y evitar levantar tanto peso. Y Leticia, aunque al principio se quedó en shock, fue una de las primeras en ofrecer ayuda. Hasta lloró, abrazando a su hermana. Vas a ser mamá, Becky. Vas a tener lo que tanto querías. Pero el giro más fuerte no fue ese. Fue una tarde cualquiera, cuando Rebeca encontró en una caja vieja del closet una carta. No estaba dirigida a ella. Era para Esteban, firmada por una mujer, Clara. Le temblaron las manos al leer el nombre. Leyó con cuidado. Eran hojas escritas con letra delicada. Clara. No era una carta de amor. Era una despedida. Clara había sido su prometida años atrás. Ella murió. En un accidente. Lo dejó todo en pausa. Y fue eso lo que Esteban nunca contó con detalle. Su dolor no venía solo de negocios arruinados o errores pasados. Venía de una pérdida que lo quebró en silencio. Cuando Esteban llegó, la encontró con la carta en las piernas. No se molestó. No se puso a la defensiva. Se sentó a su lado. Ahora ya sabes todo. Rebeca lo miró, con los ojos llenos de ternura. Ella fue importante para ti. Fue mi primer para siempre. Pero el destino me dijo que no. ¿Y yo qué soy? Esteban le tomó la mano. Tú eres mi segundo intento, pero el primero que elijo con todo el corazón, sin miedo. Ella sonrió. Le acarició la cara. Entonces vamos por ese para siempre, aunque venga con historia. Él asintió, porque el pasado ya no era sombra, ahora era raíz, y el futuro ya venía en camino.